Buenas tardes a todos y bienvenidos y bienvenidas al webinar de Metodología Lean Startup, Melear tu idea antes de invertir, organizado por la oficina Acelera Pyme de ITCAM en Albacete. Mi nombre es Lucía Cañete Peces, técnica de marketing y comunicación en ITCAM. Yo formo parte de la oficina Acelera Pyme de Albacete. En este webinar veremos cómo es posible reducir el riesgo a la hora de emprender. Vamos a aprender qué es la metodología Lean Startup y cómo nos puede ayudar a validar nuestra hipótesis a través de métricas claves y aprendizaje constante. Veremos cómo la metodología Lean Startup puede ayudarse y puede ayudarnos y puede convertirse en una auténtica aliada para cualquier proyecto de emprendimiento en cualquier sector. Si estáis pensando cualquiera de vosotros en emprender, gracias a esta metodología podremos comprobar nuestra idea antes de lanzarla y experimentar y aprender de forma segura. Para conocer esta metodología contamos con Joaquín Buendía, consultor en transformación digital, emprendimiento, CEO en Prevention World y presidente de la asociación Startup CLM. Antes de dar inicio al webinar, queremos resaltar que las oficinas Acelera Pyme, puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria de 2025 con un importe de ayuda a la digitalización de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto de subvencionable y está financiado por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER, del periodo 21 al 27. Por último, quiero recordaros que al finalizar el webinar os haremos llegar una encuesta de satisfacción que os invitamos a responder para conocer vuestra opinión y que así podamos mejorar de cara a próximas jornadas y webinars que celebraremos. Se está grabando este webinar y subiremos el vídeo al canal específico de YouTube de las oficinas Acelera Pyme. Os enviaremos un email en aproximadamente una semana con el enlace al vídeo, junto a la presentación de Joaquín Buendía. Y nada, comentaros que si os surge cualquier duda o alguna cuestión a lo largo del webinar, podéis utilizar el chat para dejar cualquier comentario y los resolveremos al finalizar el webinar. También os animamos a seguirnos en redes sociales para poder estar al día de todo lo que hacemos, de las próximas actividades enmarcadas en las oficinas Acelera Pyme. Ya sin entretenerme más, os dejo con Joaquín Buendía. Muchísimas gracias, Lucía. Y nada, vamos a comenzar. Vamos a echar el ratillo que tenemos por delante para hablar sobre la metodología Lean Startup y por qué es interesante tenerla en cuenta. Y ya veremos que incluso no tiene por qué ser solo para alguien que emprende. Ya veréis que también puede ser muy útil dentro de empresas que ya están en marcha y que quieran innovar, ¿vale? Lo vamos a ver enseguida. Agradeceros, por supuesto, vuestro tiempo y nada, vamos a arrancar. Vamos a ver. Bueno, antes de meternos en harina, en la parte, digamos, de explicar lo que es el Lean Startup, me gustaría hacer una pequeña introducción para que veáis cómo encaja, ¿no? Dentro de mi experiencia también este tipo de forma de hacer las cosas, ¿no? Que incluso antes de que existiera, pues yo ya tenía alguna experiencia o tenía, pues bueno, unas vivencias, digamos, que encajan perfectamente y por eso pues, también me siento bastante identificado con ella, ¿no? Bueno, empezamos por... Siempre soy una persona muy curiosa, me ha gustado siempre saber cómo funcionan ya veréis que todo esto tiene conexión, ¿vale? Con lo que veremos después. Me ha gustado saber digamos, cuáles son los entresijos, ¿no? Por ejemplo, aquí os pongo el cubo de Rubik, no sé si alguien lo conoce o lo ha utilizado alguna vez o lo ha intentado resolver. Yo cuando era pequeño, pues un amigo de mi hermano es un poco mayor que yo, pues me enseñó a hacerlo cuando yo era pequeñito, tendría 10 11 años. Y bueno, para mí aquello pues fue un proceso de aprendizaje y fue algo pues que recuerdo con mucho cariño y una forma de que algo que al principio parecía imposible, ¿no? Como después, al cabo de unas semanas, ¿no? De práctica y de alguien que te ayuda y te echa un cable, pues puede conseguirlo, ¿no? Entonces, por aquí ya veis que voy a ir poniendo paralelismo luego con cosas que vamos a ver después, ¿no? Esa forma, eso de ser curioso, de fijarte cómo funcionan las cosas, creo que es una de las cosas más importantes que te pueden ayudar, ¿no? Bueno, pues para poder desarrollar un proyecto o hacer algo de innovación. En mi caso, esto yo lo recuerdo como algo que para mí era natural y desde el principio lo tenía
lo tenía bastante, digamos, bastante presente y yo recuerdo, si sabéis quién es este personaje, pero bueno, era Spinette, yo de pequeño, pues bueno, era lo que había en la tele, no había muchas televisiones como ahora, ni muchas cosas tan, digamos, tanta variedad. Y este personaje yo recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención cómo podía mover la boca y al mismo tiempo mover los brazos, ¿no? Porque eso no tenía ningún tipo de automatismo ni nada, se notaba que era un muñeco y ya está, o sea, era un traje. Y hasta que por fin encontré cuál era la solución, no sé si lo sabéis, pero bueno, básicamente lo que tiene es uno de los brazos no tiene nada y está con un hilito aquí cogido al pecho y cuando mueve uno se mueve el otro, ¿no? Y esa mano la utiliza para mover la boca, como si fuera una marioneta, ¿no? Yo aquello cuando lo vi, pues ya no pude dejar de verlo, claro, ya fue imposible apartar la vista y estar todo el rato fijándome a ver si veía el hilo, ¿no? Pasa que las televisiones de aquella época, pues no se veía nada, ¿no? Luego, a ver, un segundillo. Por supuesto, si hablo de mí, no me puedo olvidar de mi familia. En mi casa éramos muchos, éramos 7 personas, teníamos 2 personas mayores, 3 hermanos y mis padres, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, pues digamos que los valores y las cosas que, pues, digo porque más que nada estoy haciendo una introducción sobre mí, pues contaros esa parte, ¿no? De todo eso y, bueno, aunque mis padres ya no viven, pero bueno, siempre los tengo en el recuerdo y esos valores que me transmitieron, pues los tengo ahí. Una de las cosas, y aquí engancho ya con la parte de hacer un servicio para los demás, ¿no? Mis padres siempre me transmitieron unos valores de ayuda, ¿no? De ayudar a los demás. Y una de las cosas que yo recuerdo fue la de utilizar la facilidad que yo tenía ya incluso cuando era pequeño para trastear, ¿no? Porque no tenía miedo, tocaba todos los aparatos y tal, ayudarles a sintonizar las televisiones a mis vecinos, ¿no? En aquella época la televisión cada una era totalmente diferente a las demás y la sintonización no era tan sencillo como ahora, le dábamos un botón y se sintonizaban, ¿no? Había que hacer combinaciones de teclas, hacer un montón de cosas raras. Y yo recuerdo de ir a ver vecinos en mi edificio, que el edificio era un edificio grande, había 40 viviendas, y recuerdo que de vez en cuando, pues siempre pues, mi madre decía, mi chiquillo te puedo ayudar, venga, yo iba para allá y lo hacía, ¿no? Y yo me sentía muy bien el hecho de ayudarles ya estuvo, ¿no? Que ver la tele, pero bueno, a hacer que vieran la tele, ¿no? Y creo que esto es una de las cosas también importantes cuando queremos poner en marcha un servicio, queremos poner algo que sea para los demás, el entender que tenemos que ser de ayuda, ¿no? Y que lo que hagamos nos tiene que llenar también de alguna manera. No puede ser algo que vaya en contra de nuestra línea, digamos, de valores, ¿no? Que podamos tener nosotros, ¿no? Primer negocio, primera cosa que puedo considerar un negocio, aunque ya lo veréis que no, que fue un poco ruinoso, fue cuando iba al colegio todavía, lo que era antes la EGB. ¿Vale? Yo estaría, pues no sé, en sexto de EGB o algo así, tendría 12 años aproximadamente, también por aquella época, y recuerdo que, bueno, aprendí a hacer este tipo de pulseras y las llevaba al cole y las vendía. Lo que pasa es que, bueno, ya os digo que a mí a ver, en aquella época, y ahora poco, pero en aquella época nada, no te enseñaban realmente cómo debía funcionar un negocio. Yo aquello lo que hacía era que conforme me daban dinero de haberla vendido, me iba y compraba más cuerdas y hacía de nuevo. No recuerdo que me quedara beneficio. O sea, lo de beneficio, esa palabra no existía ni siquiera para mí. Para mí el beneficio era el hecho de que yo llegase con ese producto que yo había hecho con mis manos y que se arremolinaron un montón de chiquillos, chiquillas alrededor mío y que me quisieran comprar esas pulseras, ¿no? Las vendía, recuerdo, a 25 pesetas, lo que serían 16 céntimos ahora. Y bueno, me dejaron a deber un montón, bueno, un montón, 2 o 3, que luego no me pagaron y tal, pero bueno, tampoco fue una ruina, pero fue un aprendizaje, ¿no? De cómo funciona esto y sobre todo me voy a estas cosas que son así un poco más personales porque quiero que veáis que al final la esencia, aunque vamos a ver ahora todas estas cosas del Lean Startup y demás, pero que la esencia debería de ser esa, ¿no? Tener algo que la gente realmente quiera, ¿no? Que la gente realmente disfrute y en este caso, aunque la pulsera no era algo de primera necesidad, pero sí era algo que se puso de moda en aquella época y bueno, pues se vendían, ¿no? Bastante. Yo me acuerdo de estar en mi casa y haciendo un montón, ¿no? Ay, perdón, estoy con el presi este que a veces como le den mal. Bueno, luego yo soy de Cartagena, realmente, nací, quiero decir, porque estoy en Albacete, pero llevo aquí 33 años. Me vine para estudiar en la universidad y bueno, ya pues lógicamente pues, pasó lo que tenía que pasar, porque al final pues, te quedas pues, con la pareja, ya familia, trabajo, etcétera, etcétera, y ya me quedé aquí a vivir, ¿no? En Albacete. Entonces por eso tengo el simbolito este, ¿no? El tema de la formación también era una cosa que quería comentar, ¿no? Estudié ingeniería informática, que era una cosa que era mi pasión, ¿no? La cosa que me gustaba porque veía que la tecnología podía ser un vehículo que pudiera llevar esa ayuda que os decía, ¿no? Porque al final yo veía la informática mucho más allá de lo que en ese momento se podía hacer, ¿no? Pensaba que podía ser un vehículo para poder hacer muchísimas cosas en el futuro. Que de hecho, como estáis viendo ahora, por ejemplo, con el tema de la IA y todo esto, pues imaginaos la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? Cuando empecé a trabajar en una empresa
de Internet, haciendo página web y demás, pero surgió una idea de un proyecto, y aquí ya enganchamos con la parte de Lean Startup también, eh, una idea de poner en Internet, estamos hablando del año 1999, o sea, el siglo pasado, se dice pronto, la idea de poner un sitio en Internet que le diera soporte, digamos, ayuda a las personas que se dedicaban a la prevención de riesgos laborales. ¿Por qué surge esto de la prevención de riesgos laborales? Porque mi pareja por entonces, y ahora también, que se llama Ana, pues estaba estudiando un máster de prevención de riesgos laborales. Entonces ella no encontraba información, ¿veis? Aquí hay una necesidad, no encontraba información en Internet, que ya estaba empezando en aquella época, y entonces vimos, yo que estaba haciendo página web ya en aquella época y sabía cómo funcionaba más o menos un poquito el tema de Internet, pues ver la opción de juntar las dos habilidades, digamos, ella que ya conocía un poco el tema de prevención, que estaba empezando, y yo que también estaba empezando con lo de Internet, pues unirlo y hacer un proyecto que sirviera y que fuera una empresa, ¿no? Efectivamente lo pusimos en marcha, se llama Prevention Wolf, se convirtió al cabo de unos años en el lugar en Internet más conocido en temas de prevención. Y bueno, no me voy a meter en el detalle del proyecto, pero que sepáis que creció bastante, llegamos a tener bastantes personas trabajando y tal. Y bueno, pasa que es un proyecto ya que tiene muchos años y bueno, tiene su evolución, ¿no? A partir del 2010-2012, sabéis que bueno, vino la crisis aquella económica tan fuerte con el tema de las inmobiliarias y los bancos y demás, y viendo cómo parecía que todo se iba a acabar, ¿no? Que el mundo parecía que, bueno, un poco más se iba el fin del mundo, pues, y planificando tener familia, pues en mi caso, pues salí un poco de lo que era el entorno de confort, aunque no fuera confort de verdad, pero quiero decir, en lo que ya estaba acostumbrado dentro de la empresa, salía y bueno, pensé que podía ayudar realmente, podía transmitirle a los demás que, por ejemplo, Internet podía ser una opción muy buena para que las empresas pudieran tener más clientes, ¿no? Y entonces lo que hice fue pues empezar a ofrecer, pues, aunque ya he hecho formación anteriormente, pero empecé a hacerlo, bueno, con talleres, charlas, pues que la gente supiera un poco lo que podía ser Internet. Una de las primeras, pues bueno, creo que fue en el CEI, pero bueno, y fui haciendo varias. Y, y a partir de ahí, pues bueno, incluso he llegado a participar en eventos bastante grandes como este, pero bueno, que fue todo poco a poco. La vocación era la de ayudar, la de ser realmente alguien que pudiera aportar algo, ¿no? Y bueno, seguí haciendo formación y bueno, y en la actualidad, pues como veis, estoy aquí dando el taller este, pero también pues colaboro con muchas entidades, trabajo sobre todo también con la EOI, con la Escuela de Organización Industrial, que dirijo también algunos programas ahí, y digo simplemente que no es poco, pero bueno, con la vocación de querer hacer algo y ayudar a los demás, se convirtió en una línea de negocio también, digamos, entre comillas, ¿no? Para mí, y una forma también de vivir. ¿Por qué dedicarme a esto y no solamente dedicarme a la empresa, que la seguimos teniendo, por un tema de vocación personal también? Al final yo creo que también es bueno alinear lo que es la parte del trabajo con lo que a uno le satisface y le llena, ¿no? Creo que también es una reflexión que deberíamos también de hacer en algún momento de nuestra vida, porque hay veces que dices, bueno, al final se nos va a pasar la vida, vamos a dedicarnos a algo que nos llene también, ¿no? Que yo creo mucho en eso, creo en la parte del trabajo vocacional, aunque eso no quiere decir que yo todo lo que haga me guste, no tiene nada que ver, sino que por lo menos las cosas que son negativas pues te van a resultar mucho más llevaderas si es algo que luego pues te compensa por otro lado, ¿no? Bueno, aquí estoy en algunos cursos que hice, por ejemplo, fue en La Roda, ¿no? Pero bueno, estoy haciendo formación, tengo un taller, no sé si es mañana o la semana que viene, no me acuerdo, por ejemplo, para la zona del norte de África, para el centro de Melilla, pues, he hecho para la República Dominicana, el norte de España, para un montón de sitios. La verdad es que ya he perdido la cuenta. Me gusta mucho toda esta parte y eso también yo creo que es importante, tener esa capacidad de que te guste, ¿no? Os repito que eso no quiere decir que todas las mañanas me levante cantando o que tenga la pinta de este muchacho, ni muchísimo menos. Simplemente que haciendo balance ya os digo que al final dice, mira, es que esto me gusta, es que me llena, es que me gusta cuando en un curso pues, veo que la gente pues ha avanzado o cuando participo en un programa de emprendimiento, de incubación o de aceleración, veo cómo los proyectos van avanzando, van mejorando. Entonces, todo esto a mí, pues la verdad es que, bueno, me alegra, yo que sé, cada uno le pueden gustar unas cosas, pero a mí esto me gusta mucho, ¿no? Y aquí nada, simplemente como presentación, pues deciros que, bueno, estábamos planificando familia y finalmente pues sí que pudimos, aunque nos llevó un poquillo, la verdad, hay que decirlo. Y bueno, aquí está Ana, Mario, que es un poquito más mayor, tiene 12 años y ahí estoy yo, ¿vale? Y nada, mi familia, que son por supuesto el proyecto más importante. Bueno, esta es la primera parte de la presentación que la he hecho más personal y más emocional, porque creo que es importante que lo que hagamos también tenga una parte emocional. Ya sabéis que al final a la hora de tomar decisiones en la vida no nos limitamos a hacerlas simplemente por unas características técnicas o por un precio, ¿vale? Siempre hay una parte emocional. De hecho, se considera que eso está un 80%, ¿no? Entonces creo que es importante que en la comunicación que hagamos lo que hagamos, le demos una parte, digamos, pues eso, emocional, ¿no? Y darle un sentido, hacerle contar una historia o de alguna manera, ¿no? Y bueno, aquí se sitúa, ¿no? Y ahora ya empezamos con la parte de Lean Startup. Lean Startup viene
de la unión de dos personas, ahora veréis, ¿no? El primero fue Steve Blank, que era un señor que había fundado varias startups en Estados Unidos, que era ya asesor incluso del gobierno de allí, que daba clases en la universidad y demás, y que el hombre pues tenía una metodología, una forma de hacer las cosas para ayudar al tipo de empresa startup, que una startup es al final una organización, como pone aquí, temporal de personas que sobre todo por lo que busca es un modelo de negocio. Realmente lo que está haciendo no es ya directamente vender, porque todavía no sabe que si lo que tiene va a vender o no va a vender. Lo que está haciendo es buscando un modelo de negocio. Y que además pueda ser repetible, por supuesto, siga vendiendo, no venda solo una vez. Y sobre todo que tenga una gran escalabilidad, ¿no? Que sea eh, que se pueda, digamos, pueda crecer, ¿no? De una forma bastante interesante. Por si no lo sabéis, aquí en España hay una ley de empresas emergentes, que se llama así, pero es el nombre que le han puesto a startup, que los requisitos principales para poder optar a ser una empresa emergente, ¿vale? Que tiene también unos beneficios fiscales y demás. Principalmente son esos dos: tener innovación, o sea, ser algo innovador, y por el otro lado ser escalable. Básicamente, digamos que esas dos cosas son las más importantes, ¿vale? Escalable quiere decir que puedas crecer mucho, como ha hecho, por ejemplo, ChatGPT o cosas por el estilo, ¿no? No tanto, no hace falta que sea tanto, pero sí que pueda crecer, ¿vale? En este sentido, pues sería lo diferente a, por ejemplo, una peluquería o un sistema para peluquerías que hace que no sé qué, entonces pues lo puedes utilizar en todas las peluquerías del mundo. Entonces, no es lo mismo una peluquería solo que una cadena o algo que pueda servir para todas, ¿no? Lo segundo podría ser mucho más escalable, podría crecer mucho más, ¿no? Y además algo que fuera, imaginaos un sistema para que tú te veas cómo te vas a ver con el peinado, con IA o no sé qué, bueno, pues sería algo innovador, por ejemplo, ¿no? Pues sería esa parte, ¿no? Por aquí tenemos a este hombre, a Steve Blank, ¿vale? Y luego tenemos a este hombre, Eric Rice, que era alumno suyo, bueno, fue alumno suyo, y a raíz de uno de los cursos que le dio, pues le puso nombre a esta metodología, digamos que unió cabos unas cosas con otras, y con lo que había aprendido del anterior, pues escribió un libro que se llamaba Lean Startup. Unió la palabra startup con Lean, perdón, para de alguna manera enfatizar que lo que queremos es arrancar una empresa o un modelo de negocio pues con cierta certidumbre y que queremos que funcione. Y la parte del import porque es sin desperdicio, ¿no? Que no queremos que sea, que tenga, digamos, demasiados costes ni demasiado tiempo perdido ni nada por el estilo. Aquí hay una gráfica que me gusta bastante. Si os fijáis, esta es la parte del progreso. Al principio, cuando empezamos con un proyecto, y esto, aunque lo estamos centrando en alguien que está emprendiendo o quiere arrancar un proyecto nuevo, no es, o sea, exactamente igual prácticamente que si lo estuviéramos haciendo dentro de una empresa. La diferencia es que si lo hacemos dentro de una empresa, a veces podemos tener algunos condicionantes, pues de limitaciones, que ya la empresa a lo mejor es más rígida, o podemos tener, no sé, plazos a lo mejor más cortos y tal, pero en general se puede perfectamente aplicar todo esto que estamos viendo. Entonces, fijaos que al principio, cuando queremos arrancar algo innovador, aquí estamos dando vueltas. No tenemos todavía por dónde tenemos que tirar, dónde ir, cómo hacer las cosas y tal, ¿no? Y conforme vamos avanzando, esa incertidumbre se va disminuyendo, vamos aprendiendo, sabemos cómo lo tenemos que hacer. Fijaos que en la parte de la búsqueda de cómo hacerlo, que es importante tenerla clara, que eso es así, no empezar ya directamente como si ya tuviéramos una empresa toda la vida o ya tuviéramos el proyecto desarrollado. Fijaos que intentamos gastar lo menos posible, ¿no? Y cuando ya llegamos a la parte de que ya empezamos a saber cómo hacerlo, fijaos que ya aquí se va sacando un poquito la madeja, ¿no? Ya tenemos claro por dónde tenemos que ir, pues es cuando ya pasamos a la fase de ejecución, que es ya cuando podemos invertir o podemos buscar gente que nos invierta, y a partir de ahí, pues fijaos cómo ya la cosa va funcionando. A partir de aquí es cuando ya tenemos una empresa realmente, ¿vale? Ahora después hablaremos de esto. Hasta aquí lo que estamos haciendo es buscar un modelo de negocio para tener una empresa o para tener un servicio nuevo o un producto nuevo, lo que sea, ¿vale? Perdonad, pero es que estoy con el tiempo que está haciendo últimamente. Hoy ha hecho un aire tremendo y he tenido que salir a la calle. Bueno, de ahí viene el término de Lean Startup, ¿vale? Que os comentaba antes, ¿vale? Por supuesto tenéis un libro, lo podéis buscar, el de Eric Rice, si queréis lo podéis leer y bueno, viene todo mucho más explicado. Yo aquí lo que quiero es que veáis un poco, si no lo conocéis, pues que sepáis cómo funciona, ¿vale? Y mirad, para empezar a explicar un poco más cómo va todo esto, me gustaría empezar por la parte de emprender, ¿no? Lo que es la definición pura y dura de lo que sería emprender según el diccionario, ¿no? Porque ¿para qué no vamos a ir más lejos, ¿no? Pues mirad, emprender, resumiéndolo un poco, dice, comenzar un negocio especialmente sin cierta dificultad o peligro. También pone, por ejemplo, emprender un viaje, cosas así, ¿vale? Pero me he centrado en la parte que nos interesa a nosotros, ¿no? Dice, comenzar un negocio especialmente sin cierta dificultad o peligro. Fijaos lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que ya el hecho de por sí, de emprender, de innovar, de lanzar una línea nueva de producto, de servicio, etcétera, ya es difícil
y peligroso. ¿Peligroso por qué? Pues sobre todo porque te puede salir mal y en este caso, por la mayoría de las veces, es un tema económico. Pero ojo, no es solo económico. Las personas que se tiran 2, 3 años, 4 años intentando poner algo en marcha se quedan arruinadas y, en fin, y lo han pasado mal y lo pasan mal, no suelen estar en una disposición, digamos, anímica estupenda, ¿vale? Para que nos entendamos. Es algo complicado. Entonces, esto a veces no se habla lo suficiente también de lo difícil a nivel, digamos, emocional y salud mental y demás que supone el poner en marcha un proyecto, porque toda esa fase inicial que habéis visto antes de la madeja es dura, es muy difícil, ¿vale? Es muy complicado. Entonces, por este aviso, ¿no? De que, oye, esto es difícil, esto es muy peligroso. Bueno, vamos a ver si es verdad o no. La sensación que tenemos es prácticamente esta. No sé si os habéis dado cuenta, cuando habláis con alguien que quiere emprender o que va a hacer algo, suele emplear, además con estas mismas palabras, bueno, me he lanzado al vacío, ¿no? Prácticamente literal, o sea, te dicen estas mismas palabras, ¿no? Y es un poco la representación como esta que estáis viendo aquí. Y si alguno lo estáis experimentando, lo habéis experimentado alguna vez o lo vais a hacer en un futuro próximo, veréis cómo vuestro entorno, lo normal es que os avise y os diga, pero ¿dónde vas? Ten cuidado. Estudia las oposiciones, como me decían a mí. Quiero decir, hay que tener mucho cuidado con esto y quiero decir, porque al final digamos que la resistencia que vas a tener de tu entorno, lo normal, digo, hay entornos que sí, que están más, porque por lo que sea tienen más tradición y su familia pues lo ven más natural, pero en general no suele ser algo que culturalmente lo veamos como algo, digamos, normal, como el que se estudia un curso o hace cualquier otra cosa, ¿no? Pero vamos a ver si esto es verdad o no. Pues fijaos, el 90% de la gente que arranca un proyecto nuevo no pasa de los 2, 3 años, ¿vale? O sea, con lo cual estamos hablando de un índice de éxito bastante bajo. ¿Vale? Esto es bastante. Claro, pues imaginaros que o sea, de cada 10 coches, 9 pues se rompieran a los 2 o 3 años, ¿no? Pero se rompieran totalmente. No estamos hablando de que se rompa una pieza. Estamos hablando de que el coche se desintegrara, ¿no? O de cada 9 de cada 10 personas que van al médico, pues fallecieran. No sé, sería una cosa que todo el mundo nos echamos la mano a la cabeza. Sin embargo, en esto lo aceptamos como algo natural e incluso como que forma parte bueno, de la vida y de lo que tiene que ser así, ¿no? Es como que lo damos por hecho, ¿no? Pero realmente esto tiene que ser así. Bueno, vamos a ver. Mirad, una de las principales causas por las que un negocio, a ver, son varias, ¿vale? Pero una de las principales causas, y esto, bueno, yo he estado viendo incluso estudios y aparte de mi propia experiencia, de que participar en tantos programas también de emprendimiento y demás, una de las principales causas, la más dura, digamos, es que se te acaba el tiempo. O sea, tú estás intentando arrancar algo y al final te quedas sin pasta antes de que realmente encuentres ese camino de la salida de la madeja que os he enseñado antes, ¿no? Al final, que si publicidad, que si me contrato la web, que si hago no sé qué, que si hago una subvención que me obliga a gastar no sé cuánto, que ahora no sé qué. Y claro, conforme va pasando el tiempo, te va gastando el dinero. Y luego, aparte, la vida que tienes que vivir. Que lo primero que sueles hacer cuando emprendes es, yo no vivo, o sea, yo no gasto, ¿no? O sea, vivo del aire, no te pones sueldo. Claro, horrible. Tienes que vivir al mínimo, o sea, estás mal viviendo, explotado en tu propio negocio. eh, eh, y pasando los años, ¿no? O sea, al final es algo duro, que si lo piensas dices, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues normalmente se suelen acabar porque ya llega un punto, imaginaos dentro de 2, 3 años, en los que a ti no te queda dinero ahorrado, la familia, amigos y tal, y bueno, sabéis que las 3 F, ¿no? De los tontos, los amigos y la familia que te dejen dinero ya no te dan más. Y por supuesto, créditos y demás tampoco te dan en el banco porque estás pelado, tampoco tienes con qué conseguir más dinero y tal. Eso suele ser lo típico en el que ya dices, bueno, pues ya está, se ha acabado, ya, pues ya está. ¿En qué situación te quedas? Pues bastante chunga, la verdad, porque te quedas normalmente con algunas deudas, puede ser, te quedas con la moral por los suelos y bueno, pues realmente ya mejor trabajando en algo que no es lo que a ti te hubiera gustado porque tú querías montar algo porque a ti te gustaba eso, ¿no? Entonces, es algo que yo, aparte de la metodología que ahora vamos a ver, creo que deberíamos de valorar, ¿no? Que merece la pena que a personas que quieren dedicarse a algo, porque luego al final es riqueza lo que están creando, van a contratar personas, van a pagar impuestos, van a crear un polo de atracción seguramente que atraerá riqueza a la zona donde se cree esa empresa. Entonces, creo que es algo que deberíamos de darle el beneficio, ¿no? O sea, digamos, el mérito que tiene, ¿no? Pero bueno, sigamos. ¿Se puede mejorar eso? Pues mirar, sí, con la metodología Lean Startup, y no es que yo la venda, o que esto ya lo digo, luego os contaré un poco, pero vamos, nosotros en la empresa pues la hemos usado desde el principio sin saber ni siquiera que luego se iba a llamar así, porque eso fue posterior. Pues un poco sentido común, ahora veréis. Se puede conseguir hasta un índice de un 60% o más. Y esto lo hemos visto, ¿vale? Yo he estado en programas, y de hecho suelo estar en programas, en los que cuando trabajamos con metodologías como esta, más o menos, digamos, digo que es exacta, pero muy parecida, al cabo de años, porque luego hacemos seguimiento, hemos llegado a tener índices de supervivencia de los proyectos de más del 70 al 80%, incluso más.
¿Cuál es el secreto? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que pasemos de que no sigan un 90% a que podamos tener un 60%? Fijaos que eso, estamos hablando de que pasamos de tener un proyecto de cada 10 a tener 6 proyectos de cada 10 como mínimo. Es una pasada, es 6 veces más, o sea, son 6 veces más empresas que luego van a poder contratar, que van a poder pagar impuestos, etcétera, etcétera. O sea, es un disparate, es increíble. De hecho, no ha habido, ni todavía hay de momento, ninguna otra forma de crear un negocio o de crear una línea, ya digo, una empresa o un negocio o una línea dentro de una empresa que ya exista. No hay nada que dé mejores resultados que esta metodología. Ya la veréis por qué, porque en el fondo ya veréis que es sentido común, ¿vale? ¿Y por qué no se usa más? Diréis, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Si queréis lo hablamos. Por supuesto, en cualquier momento, yo estoy aquí hablando, pero mi intención tampoco es estar todo el rato, ¿vale? Si queréis en cualquier momento me podéis preguntar, ¿vale? También podéis poner la cámara como tiene Abraham, gracias Abraham, porque ya estoy viendo todo y así pues para mí también es más natural, ¿vale? Ya, te saludo. Y perfectamente lo podéis hacer a través del chat, que lo tengo aquí abierto, ¿vale? Y os pongo un hola. Y también lo podéis hacer si queréis ponéis el micro directamente, que estamos poquito y lo vemos, ¿vale? O sea que no, aunque yo de todas formas luego al final si queréis os dejo un poco de tiempo, pero vamos, que no hay problema para comentar lo que queráis, ¿vale? ¿Cómo funciona normalmente cuando tenemos una idea y queremos llevarla a cabo, ¿no? Repito que esto, aunque me centro mucho y lo hemos centrado mucho en la parte de emprendimiento, pero os repito, emprender también es dentro de una empresa. De hecho, también se llama incluso intraemprendimiento, que es cuando dentro de una organización o dentro de una empresa o dentro de un organismo público alguien, digamos, fomenta o pone en marcha iniciativas que son, literalmente son emprendimientos, como esto que estamos viendo aquí. O sea, con lo cual, todo esto que estáis viendo, pues se puede aplicar perfectísimamente. Bueno, imaginaos que yo tengo una idea. Oye, pues se me ha ocurrido que voy a vender patinetes para caracoles. Yo qué sé, pues van muy lentos, ¿no? Entonces, yo a partir de esa idea, normalmente hasta ahora, bueno, hasta hace relativamente poco, lo normal y lo que te hubieran dado en cualquier sitio, digamos, serio, ¿no? De qué pasos tienes que seguir, ¿qué sería? Pues sería hacer un plan de negocio, ¿vale? Que es lo lógico. ¿Un plan de negocio qué es? ¿Alguien lo ha hecho alguno de los que estáis por aquí? ¿Sabe a lo que me refiero? Tú sí, Abraham, has hecho alguno, ¿no? Bueno, como sabéis, un plan de negocio al final es un informe, un librillo, un documento, donde plasmamos todo lo que podamos de lo que va a ser ese negocio, a qué mercado vamos, qué tipo de cliente, cómo vamos a vender, proyecciones económicas, o sea, hacemos 28 algunos y la verdad es que eso es morir a pellizco, o sea, es horrible. ¿Y qué pasa con esos planes de negocio? Pues que esos planes de negocio normalmente no suelen aguantar la realidad, o sea, son planes que hacemos en papel para justificar y para que la gente entienda lo que hacemos. Ojo, que lo entienda, pero hay quien se lee eso también, que esa es otra. Porque si lo hacemos un poco largo, eso no hay quien se lo lea. ¿Vale? Que eso es otra. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a pedir dinero a un banco o lo que sea, nos piden un documento de estos. ¿Para qué? Para que ellos, oye, no, mira, aquí ponía que iba a sacar estos números y tal. Pero ¿cómo vas a saber qué número vas a sacar? Si tuvieras esa capacidad, pues estaría, vamos, adivinarías la lotería. O sea, es imposible, no puedes, porque no puedes controlar las variables. Hay demasiadas variables. Depende del mercado, depende de un montón de cosas, depende de que la gente luego al final acepte o no acepte, depende de la competencia, pueden haber variaciones incluso en la situación. Imaginaros a alguien que fuera a montar una empresa de ocio justo antes del COVID. No sé, son cosas, no puedes controlar eso, es imposible saber todas las variables. Pero tú, sin embargo, las pones ahí, por supuesto, siempre con un optimismo tremendo, ¿no? Bueno, pues esto hasta ahora es lo que provocaba, claro, con ese plan nos poníamos en marcha. Claro, teníamos un manual de cómo poner en marcha un proyecto, pero un manual que nadie nos ha dicho que esté bien. O sea, realmente cuadran números, pero yo me los he inventado en el fondo. Yo digo que voy a ir a un estudio de mercado, sí, pero la gente no empieza a comprarme nada todavía. Y cuando tienes que pagar, la cosa cambia. Entonces, cuando ponemos en marcha las cosas de esta manera, o lo hemos hecho, y eso en el mejor de los casos que hayamos hecho un plan de negocio, ojo, que si no hemos hecho plan de negocio ya es todavía peor. Pero los casos que hemos hecho esto son los que hemos visto antes de que 9 de cada 10 no funcionan. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que propone una metodología como Lean Startup? Lo que propone es que antes de ponerte en marcha, valides ese plan de negocio, ¿vale? Tú te hagas una representación, que ahora lo veréis, eso que estáis viendo aquí es una representación, que es un lienzo de modelo de negocio, ¿vale? Ahora lo veréis. Es una herramienta que viene muy bien para estas cosas. Entonces, lo que haces es decir, bueno, espérate, ¿qué es lo importante de este modelo de negocio que me he imaginado, ¿no? Se divide en 9 pedacitos que ahora os explicaré y haremos un ejemplo para que lo veáis. Y entonces yo con eso lo que hago es que no me lanzo ya a invertir, a comprar, a fabricar o lo que sea, sino que miro, ahora os cuento cómo, si eso realmente que estoy poniendo ahí es algo, digamos,
viable, ¿vale? Es algo que, pues eso se llama validación. Voy a validar y a ver si realmente... Entonces, mi primer paso no es conseguir clientes, sino averiguar cómo tengo que hacerlo para que pueda tener después clientes, ¿me entendéis? O sea, es un paso intermedio, no es irme directamente a vender, sino porque a lo mejor lo que yo he imaginado, y eso pasa mucho, no tiene por qué ser exactamente lo que el mercado luego va a querer, o a lo mejor no es la cantidad que yo me he imaginado, ¿vale? Y ese es uno de los problemas que suele haber con este tipo de cosas. Cuando yo desarrollo un producto, que para eso somos únicos, lo hacemos súper bien, yo me enamoro de ese producto, ya me sé todas sus cosas, cómo se hace, bueno, todo. Pero la gente a lo mejor no lo valora como yo lo valoro, porque para mí es como si fuera un hijo, ¿no? Entonces, esa parte de enamorarse de tu producto es muy peligrosa, ¿vale? Porque hace que después te ancles al producto y cuando después te llegas al mercado, la gente, pues a lo mejor no tiene tanto interés. O hay otras cosas que le gustan más, ¿vale? Entonces, la idea, ya os digo, sería pasar por aquí, de la idea pasamos a validar el modelo de negocio, y eso es un periodo de tiempo, el tiempo puede ser muy largo, puede ser unas semanas, puede ser unos meses, y a partir de aquí, una vez que ya lo has validado y empieza a funcionar, cuando ya empiezas a tener clientes, pues no pasa nada porque te hagas tu plan y busques financiación y tires para adelante. O sea, que decir, esto no es que excluya, sino que es algo, digamos que lo que hace es que ese plan que hagamos sea un plan, digamos, mucho más eh, bueno, mucho más cierto, ¿no? Mucho más real, ¿no? De lo que pueda ser realmente el que podíamos hacer sin nada, ¿no? Yo de estos he hecho varios, afortunada o desgraciadamente, no sé cómo decirlo, y normalmente siempre ha solido ser para pedir dinero en los bancos y demás, ¿no? Pero que como cosa operativa para ti, para el día a día, la verdad es que, bueno, algo habrá ayudado, no te digo que no. Es mejor hacerlo que no hacer nada, ¿vale? Bueno, seguimos. ¿Dónde se enseña esto de Lean Startup? Lo digo porque si para algunos suena así raro que pensáis, bueno, ¿esto qué leche ha salido? ¿No ha salido esto, no? Bueno, pues realmente esto se enseña prácticamente en todo el mundo ya a estas alturas, ¿vale? Aquí he puesto el CEI también, la universidad, he puesto el IOI, bueno, no sé, bueno, aquí no he puesto la universidad de aquí de Castilla-La Mancha, pero vamos, en cualquier lado. Realmente esto ha llegado a un punto en el que ya se ha convertido en el estándar del manual de cómo emprender, ¿vale? Y yo creo que debería de ser algo que prácticamente todo aquel que fuera a emprender debería de tener por lo menos unas nociones, ¿no? Antes, porque le va a ayudar muchísimo. Es verdad que, bueno, no siempre te da posibilidad de tener formación de esto, pero yo, por lo menos, si ya sabiendo que existe, mínimo buscaría información, vería vídeos, le preguntaría a la IA lo que hiciera falta, ¿vale? Pero que tenga por lo menos esa parte, ¿vale? Una startup no es una empresa que ya está montada. Esa es una de las cosas más interesantes y más importantes de tener en cuenta. Es cuando digo startup, ya sabéis que al final, sé que en el caso, digamos, más purista de la palabra, se está refiriendo a empresas que luego pueden crecer muchísimo, lo que os he explicado antes. Pero también, pero en el fondo, pues está hablando de alguien que emprende, ¿vale? Cuando alguien está emprendiendo, realmente todavía, como hemos visto antes, no tiene, digamos, todos los mecanismos ya comprobados que eso vaya a funcionar. Es como si tuviéramos, no sé, pues un líquido que podría ser un combustible para, por ejemplo, un vehículo, pero no lo hubiéramos probado nunca en el vehículo, no sabemos realmente. O sea, estamos todavía en esa fase en la que no sabemos si eso va a funcionar o no. Entonces, meternos en una dinámica, digamos, una forma de llevarla como si fuera una empresa que ya tuviera muchos años, ya tiene consolidado el modelo, ¿no? Que ya es un modelo que se sabe que funciona, pues es un error, ¿vale? Porque entonces vas a empezar a invertir mucho dinero. Mira, una de las cosas primeras que se suelen hacer mal es pensar que no vendes porque te falta hacer marketing. Y entonces empiezas a gastar muchísimo dinero en marketing, pero cuando la gente no quiere algo, o por lo menos todavía no lo quiere, o como tú se lo estás ofreciendo, que te gastes mucho dinero en marketing, lo que va a hacer es básicamente eso, que te vas a gastar mucho dinero en marketing. Te va a venir algún cliente, pero no vas a arrancar el proyecto, porque es como que de alguna manera no prende, ¿vale? Es como si gastaras muchas, como cuando enciendes una barbacoa con pastillitas de estas, como si gastaras muchas pastillitas, pero la madera está húmeda, no tira, ¿vale? Entonces vas a conseguir un poquillo, pero no consigues lo suficiente, ¿vale? Entonces, por eso, primero hay que conseguir que todas las ruedas de lo que es el modelo de negocio arranquen, ¿vale? Y funcione. Básicamente despejar esas dudas iniciales que podemos tener, ¿vale? De decir, oye, pero esto cómo lo tengo que hacer, a qué tipo de cliente me dirijo. O sea, yo he tenido proyectos, he visto proyectos en algunos programas, me acuerdo uno que era muy curioso, muy innovador, de una especie de cucharilla para enfriar los líquidos, que no encontraba, no sabía muy bien quién podía ser su cliente, si eran los bares, si eran personas que son muy sensibles al calor. Luego al final también estuvimos investigando y podrían ser también gente que tenía bebés para enfriar cuando les calientan los tarritos estos que se los ponen así en los microondas. O sea, todo esto de que al final a veces no sabes ni siquiera, porque tú resuelves algo, sí, pero no sabes quién es el que va a estar, digamos, sensible, ¿no? A esa solución y quiénes van a serlo. Y pasa que a veces pues tienes que cambiar, ¿no? A quien pensabas, a lo mejor vas a otro tipo de persona, ¿no? O incluso cambias el diseño, en este caso vimos de cambiarlo a unos diseños así más atractivos para niños y tal, así como un pez, como un no sé qué, vale. Cosas que al final pues es ir hablando con la gente, ¿no? ¿Qué elementos tiene? Pues mirad,
El primero es el de, bueno, uno que podemos utilizar que nos ayuda a Lean Startup, que no es exclusivamente Lean Startup, pero sí que nos ayuda mucho, es el lienzo de modelo de negocio, que es esto de aquí, ¿vale? El lienzo de modelo de negocio, que ahora después vamos a ver un ejemplo, se refiere a describir cualquier línea de negocio, cualquier empresa, en cierto modo, describirlo en nueve cuadraditos. Se hace un lienzo, el lienzo, bueno, es una hoja al final, se divide en 9 partes y ponemos cada una de las partes las rellenamos según nuestro modelo. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para ir trabajando, al final es un poco, no ir a todo, ¿no? Y coger y dividir un problema en un problema más pequeño. Cada una de esas partes, ¿vale? Ahora lo veréis, pues esta es la propuesta de valor, esta es la parte de lo que son los segmentos de cliente, aquí es la relación que yo tengo con los clientes, estos son los canales de comunicación con los clientes, estos son los flujos de ingresos y demás, por dónde voy a ganar dinero, o cómo voy a ganar dinero, cómo lo hago. Estas son las actividades, estos son los recursos, estos son alianzas que yo necesite tener, socios, pero no socios de la empresa, sino alianzas, pues, partner, etcétera. Y luego aquí tendríamos toda la parte de los costes, ¿no? Entonces, en un lienzo de estos, aquí nos permite, como lo dividimos, nos permite ir cambiando cada uno de esos pedacitos hasta que al final todo el lienzo cobre sentido. O sea, es como si fuera una receta de cocina en la que, bueno, algún ingrediente pues puede que esté mal, entonces tú vas probando, vas cambiando hasta que al final sabe muy bien, ¿no? Pues al final se trata de eso, de encontrar ese know-how de cómo hacerlo, pero de una manera mucho más sencilla, mucho más ligera, no yendo por todas, dando unos cabezazos como un pollo sin cabeza, que es lo que suele pasar normalmente. Aquí de esta manera se hace de una forma mucho más organizada, ¿vale? Ahora veréis, lo vais a ver más claro cuando la siguiente transparencia. Hay otra fase que es la de, que se le llama desarrollo de clientes, que es muy curiosa porque, bueno, normalmente se desarrolla el producto, ¿no? Pero aquí, para hacer una contraposición, se le llama desarrollo de cliente y lo que se refiere no es que desarrolle a un cliente, evidentemente no lo vas a criar. Lo que haces es, toda la parte, en vez de centrarte tanto en el producto, lo que haces es centrarte mucho más en el cliente. O sea, qué es lo que necesita, tener contacto con ellos, hacerles experimentos, enseñarle el producto. Todo esto antes de querer vendérselo. Simplemente lo tienes ahí siempre presente para que de alguna manera, con la información que te va dando, tanto positiva como negativa, tú vas cambiando, ¿vale? Ahora lo vais a ver que os pongo el ciclo, vas cambiando cómo lo tienes que hacer. Aquí una de las partes más importantes de Lean Startup es darte cuenta de que no tienes que quedarte fijo en una de las, o sea, en la primera idea que has tenido, sino que lo suyo es que vayas poco a poco modificando eso. Ahora os diré cómo se llama eso, se llama pivotar. Pero vamos, tener la parte en la que vas cambiando. Y también iteras, vas cambiando el producto o el servicio, poquito a poco lo vas mejorando, hasta que llega un punto en el que ya te das cuenta de que ese producto o servicio se puede vender. ¿Vale? O sea, que ya se puede, que la gente quiere comprarlo. Entonces, en ese momento es cuando ya tienes la ecuación perfecta. Evidentemente pueden fallar más cosas, pero por lo menos eso tiene que ser, digamos, bueno. Aquí os he puesto, para simplemente recordarlo, un lienzo que se llama lienzo o mapa de empatía de cliente. Que lo que quiere es, bueno, básicamente aquí lo que te hace es hacerle preguntas al cliente o conocerlo de una manera más empática, ¿no? O más de sensaciones y demás. ¿Por qué? Porque entender qué necesidades tiene un cliente, el tipo de cliente, y no solamente con el producto, puede hacer que tu producto o servicio se adapte mejor. Por ejemplo, esta formación, si la queremos hacer para gente que está en activo, por ejemplo, podéis ser vosotros, pues a lo mejor viene peor si lo ponemos a las 8 o 9 de la mañana o, por ejemplo, fuera una formación que fuera toda la mañana, ¿no? Que te rompen el trabajo o que te rompen, lo que sea, a otros niveles, ¿no? Entonces, si tú sabes que sois personas que tenéis poco tiempo y tal, pues se os busca un horario, por ejemplo, que se interrumpa menos, que aprietas un poquito la tarde, pero te permite todavía tener tarde, ¿vale? ¿Me entendéis, no? O sea, al final, saber cuál es la vida, cómo es la vida de los demás, pues hace que tú te puedas adaptar mejor y ofrecer un servicio mejor, ¿vale? Luego tenemos un concepto que se llama producto mínimo viable. Producto mínimo viable, y esto es una de las cosas más difíciles de hacer, es que en vez de coger y desarrollar el producto hasta su máxima expresión, antes de empezar a venderlo al mercado, lo que haces es quedarte con lo que tú creas que ya aporta valor y empieces por ahí. Pero no tengas que desarrollarlo todo. Aquí, fijaos que os pongo un ejemplo con el tema que es muy mítico de esto, se pone casi siempre, con unos donuts, ¿no? Por eso imagina, y estos son casos que yo he visto. Yo, por ejemplo, en La Roda hay un sitio, ¿no?, al lado del Centro de Desarrollo Local, pues ya a veces voy a ir a hacer formación y cosas, y hay una panadería, hay una confitería, en la que tienen unos donuts que están buenísimos, unos donuts así parecidos, estos así un poco más grandes de lo normal, y, y es que no tienen nada, o sea, quiero decir, creo que tiene de chocolate y normal, ya está. Y lo que realmente es bueno de esos donuts es la masa, o sea, cómo lo han hecho. Esto, si alguno sois de por ahí o habéis pasado, ya veréis. Que incluso se lo pregunté un día a la dueña y me dijo que habían incluso propuesto comprarle la receta, porque es que es cierto que están muy buenos, son muy ligeros, están muy ricos, no son así pesados, grasientos, en fin, está súper bien. Entonces,
no hace falta, o sea, para que la gente ya quiera apreciar algo y tú veas que ya quieren comprarte algo, no es necesario que desarrolles donuts de 27 millones de sabores. Que si rellenos de no sé qué, que ahora le pongo no sé cuánto. ¿Qué sucede si quiero hacer tanto? Normalmente me diluyo. A la masa le voy a dar mucha menos importancia y al final voy a hacer un donut que tampoco va a estar tan bueno y que el hecho de poner tantas opciones tampoco me está dando ninguna ventaja, porque encima tengo que dividir mi esfuerzo en un montón de recetas diferentes, con proveedores diferentes. O sea, me lo complica todo muchísimo, sobre todo para empezar. No digo que luego en el futuro tú no puedas crear muchos más, por supuesto, pero para empezar es mucho más inteligente centrarte en un producto mínimo viable. Se llama así, producto mínimo viable. Sabéis que esto en inglés lo suelen poner como MVP, ¿vale? Lo pongo en el chat, que son las iniciales en inglés, ¿vale? Y en los términos de los startuperos, digamos, ¿no? Pues se utiliza mucho, ¿no? Un MVP, ¿no? Y tú dices, ¿qué es esto de MVP? Bueno, el MVP se refiere a esa versión de tu producto que tú quieres luego, por supuesto, desarrollar mucho más, pero esa versión inicial. ¿Cuál es la clave para que sea un producto mínimo viable? Pues tiene que ser algo que a mí se me permita, o sea, que yo pueda hacerlo con relativamente poco esfuerzo, pero que al mismo tiempo ya me permita empezar a tener ya interacción con el usuario. Y ahí realmente ni siquiera tengo por qué tener el producto desarrollado. O sea, yo, por ejemplo, el donut este que os estoy comentando, podría ser una foto del donut. O sea, no tiene por qué ser el donut ya hecho, ¿me explico? O podría ser, por ejemplo, una landing page con la información de un tipo de sistema que voy a poner en marcha para, yo qué sé, para ahorrar dinero, en ahorro energético, lo que sea. Yo todavía no lo tengo desarrollado, pero yo pongo una página en la que la gente ve, ¿no? Esto hay una de las, un ejemplo muy claro, muy típico es el de las plataformas de crowdfunding, las que mucha gente va pagando y luego si consiguen llegar al objetivo te mandan el producto, ¿no? Su producto mínimo viable, que cada vez se gastan más, lógicamente, porque al final tienen que competir, es hacer esa propia página. Que es una página que probablemente tengan algún prototipo hecho y ya está, pero no han desarrollado todo. ¿Vale? Simplemente te lo explican. Dice, mira, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y la gente, si la gente le gusta, y ahí ya estás haciendo un testeo ya total con el cliente, pues entonces vas a desarrollarlo y finalmente al cabo a lo mejor de unos meses, un año o dos, te lo mandan, ¿no? Y es exactamente esto que estamos diciendo. O sea, esas plataformas se basan en este mismo principio, ¿no? Bueno, sigo. ¿Cuál es el ciclo realmente de desarrollo? Pues mira, el ciclo es este. Yo parto de una hipótesis, voy a hacer los patinetes para caracoles, como os decía antes, ¿vale? Y entonces yo parto de esa hipótesis. Me imagino el modelo de negocio, ¿vale? Puedo utilizar el lienzo ese que os he explicado antes, que ahora después os enseñaré con un ejemplo. A partir de ahí empiezo a diseñar y crear una cosa que se llaman experimentos, que los experimentos básicamente es contactar con usuarios o mandarles un enlace para que vean una información o que te rellenen un formulario, lo que sea, o que vean un vídeo en YouTube, me da igual. Esos experimentos se llaman así porque todo esto, si os dais cuenta, es como muy científico, al final es método científico. Con ese producto mínimo viable, que esta es la parte que os digo que es muy difícil porque al final siempre nos venimos arriba. Eso puede llevar esto, puede llevar lo otro, pero es como si con lo del patinete este que te digo para caracoles, yo ya en vez de coger y decir, no, es una madera con dos ruedas. Una adelante más gorda y otra más atrás. Ya está. En vez de pensar eso y sacar eso, no, va a llevar una cámara delante que te va a decir si hay algún objeto, va a llevar un motorcillo detrás no sé qué, con una batería, con un material de no sé cuántos, se controla con IA, con la mente y no sé qué. Claro, al final, ¿qué sucede? Que se me atraganta. Eso al final es casi imposible hacerlo. Mucho mejor empezar por algo más sencillo y empezar a ver. Que la gente te va pidiendo cosas, perfecto, pero conforme te vayan pidiendo, tú le vas añadiendo. Y eso hay un concepto que aquí no lo tengo puesto, pero que se llama desarrollo guiado por el cliente, que básicamente es el cliente el que te va diciendo, y eso es maravilloso, porque si los clientes son los que te van pidiendo, tú ya sabes lo que tienes que hacer. No hay mejor consultor en el mundo que los propios clientes, diciéndote lo que les gusta y lo que no. ¿A quién vas a contratar para que te diga eso? Si ya tienes a los propios clientes que te lo pueden decir. No tienes que complicarte la vida. Lo que tienes que conseguir es que te lo puedan decir, eso sí, porque hay veces que ponemos tantas barreras que no hay manera. Nos protegemos de que no nos digan nada malo, que no nos enteramos de nada. Y eso no es. Y luego mandamos encuestas de satisfacción que nadie rellena. Entonces, lo que tenemos que conseguir es hablar con ellos. Nosotros hemos ido a un montón de ferias, pero realmente íbamos, aparte de hablar con proveedores, clientes y demás, que también estaban allí, lógicamente, pero sobre todo, a hablar con la gente de tú a tú. Porque al ser un medio online, sí es verdad que hablabas por teléfono y tal, pero no era lo mismo estar en persona y la gente lo que te contaba, siempre nos íbamos con una lista de un montón de cosas que habíamos ido pues, obteniendo de información de la gente, ¿no? Bueno, creamos esos experimentos, los medimos, los probamos, ¿vale? ¿Para qué? Para aprender, para ver qué cosas tengo que cambiar, qué cosas van bien o están mejor o están peor. Aquí el aprendizaje es tuyo, o sea, tú tienes que aprender. Tener en cuenta que esta fase es una fase de cómo tengo que hacer las cosas para que esto funcione. Entonces aquí tengo que medir y tengo que probar, ¿vale?
Con eso que he probado y he medido, lógicamente no es solamente, oye, he aprendido a estar. No, me voy y con eso que he aprendido, ¿vale? Hago algo. ¿Qué hago? Pues a partir de ahí decido. Hago cambios, modifico cosas o incluso puedo, como pongo aquí, pivotar, ¿vale? Ahora os cuento un poco lo que es pivotar, pero básicamente es cambiar algo de lo que os he comentado antes. Imaginaos que cambio pues al sector del tipo de cliente al que me dirijo, o cambio el canal, a lo mejor en vez de ser por internet a algo físico, o cualquier otro tipo de cambio que podamos hacer. O en vez de que me paguen, digamos, una cantidad por un servicio, pues pongo una cuota pequeña y que me hagan una suscripción, lo que sea, ¿no? Entonces, cualquier cambio de ese tipo, si es un cambio importante que afecta a uno de esos bloques que os decía antes, pues se le llama pivotar, ¿vale? Podríamos llegar a pivotar tanto que al final llega un momento que es otro negocio, ¿no? Casi distinto, pero bueno, eso ya es una cuestión de ir viendo, ¿no? Esta parte es difícil, la de pivotar o perseverar es complicada, ¿vale? De todas formas, luego lo comento más adelante. ¿Vale? Entonces, eso es un ciclo que no es hacerlo una vez, es estar haciéndolo hasta que ya llega un momento en el que ya tenemos un producto que podamos estar, o un servicio que podamos estar teniendo en el mercado. Y a partir de ahí, esto no se para, lógicamente, pero ya tenemos que empezar a desarrollar ya el negocio, que digamos, de una forma más tradicional, pero esto no es malo dejarlo, quiero decir, de alguna manera, aunque no tenga la misma intensidad que al principio, pero sí que es bueno que sigamos teniendo esto en mente, porque es lo que va a hacer que sigamos innovando y que sigamos manteniendo ese producto, ese servicio siempre, digamos, a los niveles muy altos digamos, de competitividad, ¿no? Y de innovación, ¿vale? En el mercado, ¿vale? Bueno, esto, a ver, al final esto, si os estáis dando cuenta, al final es como un científico, cuando hace experimentos, habéis visto miles de películas. El compuesto de FJ no sé cuánto, lo prueban con la rata, pum, la rata se muere. Uy, vamos a probar otra cosa, venga, pero el compuesto J24, 28, venga, pum, se muere la rata otra vez. Bueno, pues exactamente, bueno, las pobres ratas, que no quería decirle nada a las pobres, pero quiero decir que al final es un proceso que vas probando, vas cambiando, pues es lo mismo. Por eso funciona, porque es un método científico, es lo más lógico también en un caso de incertidumbre en la que no sabes cómo hacer las cosas, ¿vale? El tema aquí es aceptar que no sabes cómo hacer las cosas, que mucha gente que ya piensa que lo tiene claro, ¿no? Ah, no he dicho una cosa, ahora comento lo del pivotar, que es el chiste este. De ese 90% que he dicho antes que fallaban, son porque la idea que tenían, lógicamente, no era correcta, ¿vale? Por eso al final es como si que se montan en un barco que al final se cae por detrás de las cataratas, ¿no? Pero luego del otro 10%, la mitad, ojo, la mitad, cambiaron la idea. O sea, quiere decir que el 95% de la gente cuando tiene una idea no está equivocado. Solamente hay un 5% que acierta desde el principio. Entonces, pensar que tú vas a ser ese 5% siempre, te puede pasar, pero pensar que vas a ser, pues hombre, hay que tener cuidado con eso. Y esto que está viendo aquí, bueno, un pequeño chiste por el tema de pivotar, ¿vale? Que le está diciendo a este chico, dice, no te estoy dejando, estoy pivotando a otro hombre, ¿no? Bueno, pues básicamente algo así, ¿no? Manteniéndote a ti, pues tú cambias, varías un poquito, sabes que pivotar viene también un poco de lo que es el baloncesto, ¿no? De cuando dejas una pierna fija y mueves la otra, ¿no? Entonces, como que vas dejando cosas fijas, pero vas cambiando otras, hasta que llega un momento en el que se crea una armonía, digamos, y eso funciona, ¿vale? Bueno, seguimos. Vamos a hacer el ejemplo del Business Model Canvas de una empresa que existe, ¿vale? Bueno, en este caso no es una empresa como tal, esto pertenece a Nestlé, para que veáis que no tiene por qué ser una empresa como tal, sino estamos hablando de una línea de negocio. O sea, esta gente tiene una línea de negocio, un modelo de negocio dentro de Nestlé que se llama Nespresso, ¿vale? ¿Alguno de los que estáis aquí bueno, sois cliente de Nespresso? ¿Alguien? Bueno, ¿sabéis lo que es, no? Nespresso. Nespresso son las cápsulas, lo que salía George Clooney en la tele y todo esto, ¿vale? Las cápsulas de café, ¿vale? Que, bueno, que te las pones en una máquina y te sale, ¿no? El café. Pues, mirad, vamos a verlo, vamos a hacer un repaso sobre los diferentes bloques. Fijaos que es lo que decía yo antes, ¿vale? Aquí tenemos, esto si queréis buscáis lienzo de modelo de negocio, le van a salir 200.000 en las imágenes de Google o donde queráis, que lo podéis copiar y ya lo tenéis, ¿vale? Y si no, pues buscáis, habrá también 200.000 artículos, y si no, se lo decía a la IA que lo explique, os lo va a explicar también, a ChatGPT o a Gemini o al que queráis, ¿vale? Lo importante es que lo tengáis claro. Bueno, como veis, aquí tenemos el primero, que sería la propuesta de valor. La propuesta de valor se refiere a realmente, fijaos que no dice producto o servicio, se dice propuesta de valor. O sea, estamos hablando de yo con mi producto o servicio que tenga en marcha, qué es lo que le estoy proponiendo, qué le estoy dándole, cuál es el valor que tiene a mi cliente, ¿no? Entonces, ¿sabéis cuál es la propuesta de valor de Nespresso? Porque, claro, café te lo puedes tomar de mil maneras. Incluso hay otras empresas que también ofrecen cápsulas de café. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Alguien lo sabe de Nespresso? ¿Alguien lo sabría poner? ¿Os sabría decir? Venga, podéis poner por el chat si os animáis. Venga, vamos a hacerlo así un poco interactivo y así no dormimos, no dormís. Venga, ¿tenéis algo por ahí?
A ver, ahí puesto. Mira, Javier está escribiendo. Venga, vamos a ver. Exacto. Café de calidad, ¿vale? Lo de la exclusividad lo percibimos porque, claro, es algo que ahora veréis porque tampoco lo ofrecen en cualquier sitio. O sea, sabéis que no lo venden en cualquier lado, no lo venden en el supermercado, ¿vale? Entonces, efectivamente, serían esas dos cosas, ¿vale? Lo que dice Javier, ¿vale? Y entonces estaríamos hablando de cómo tomarte el mejor café que te puedas tomar en tu casa, ¿no? O sea, es como un café exclusivo como lo tomo en mi casa, ¿no? De calidad, algo especial, ¿no? Fijaos que voy a hacer el lienzo con dibujitos encima, para que veáis que se puede hacer incluso de una manera mucho más visual, conectando un poco con un concepto que se llama design thinking, ¿no? Que es como pensar como si fuéramos diseñadores y que sea todo muy visual y demás, ¿no? Que no sea todo también describiendo y tal, ¿no? Bueno, pues ahí ya tenemos la propuesta de valor. Vamos a ver ahora cuál es el segmento o segmento. A ver, aquí estamos poniendo lo más importante, evidentemente se podría detallar más. Pero cuál sería el segmento o segmento. En este caso hay dos, diferenciados, ¿vale? Si queréis, bueno, yo doy unos segundos por si queréis ponerlo en el chat, alguien que lo sepa, ¿qué dos tipos de segmento de cliente tiene esta gente? Lo digo porque el definir segmentos de cliente, tenerlo claro, es muy importante también porque nos va a ayudar a luego saber cómo tenemos que dar el servicio. Ahora veréis que no va a ser lo mismo hacerlo para un tipo que para otro, ¿vale? Son cosas diferentes. Venga, vamos a ver, Leonardo está escribiendo por aquí, venga, dale. Venga, animaros que no, si no, no hay nota aquí, ¿eh? O sea, aquí estáis todos ya aprobados, tenéis todo un 10. Ahora ya podéis poner lo que queráis. Que si no parece que estamos evaluando. No, si esto es más que nada para hacerlo un poco interactivo, si no lo pongo yo ya está, pero. ¿Vale? Edad media y poder adquisitivo. Bueno, a ver, ahí esa segmentación está claro que la van a hacer después a nivel de marketing y demás. Pero cuando hablamos de aquí, en este caso en concreto, que estamos definiendo este modelo, lo que estamos diciendo es que si hay dos tipos de clientes que sean distintos completamente a la hora de darle el servicio, ¿vale? Que van a ser diferentes. Porque al final, es verdad que si diferencia entre la edad o si viven solos o si no sé qué, puede ser que cambie un poco, ¿no? A la hora del consumo, que cambie a lo mejor los gustos por algún sabor u otro, pero esas son cosas que luego, al final, darle el servicio se lo vas a dar igual. Pero sin embargo, aquí hay dos tipos diferentes, ¿vale? A ver si alguno lo pone. Mira, Lucía y Javier están escribiendo. Esta es la forma así de Los trabajar. muy cafeteros. Sí, gente que sea muy caro. Bueno, pero eso ya lo damos por hecho, porque si no, no comprarían este café, porque es más caro. En realidad es muy caro comparado con otras opciones. Es más caro que el café normal, digamos, molido, y es más caro también que las otras cápsulas que venden en otros sitios. Entonces, con lo cual ya damos por hecho que el que compre este tipo de servicios, o sea, de productos, va a tener que, es como que va a tener va a apreciar, ¿no? Que sea un café de mayor calidad, ¿no? De que sea diferente, ¿no? Pero si lo vais a ver enseguida en cuanto os lo diga, ¿vale? Ahora veréis. Vale, dice tomadores de café en entorno doméstico y clientes que busquen un diferenciador exclusivo. Vale. Efectivamente, unos son los domésticos, lo voy a poner ya, ¿vale? Porque tenemos poco tiempo. Unos serían los domésticos y otros serían los de empresa, los corporativos. ¿Por qué son? A ver, luego dentro de cada uno, efectivamente, habrá distintos. Y dentro de empresa no va a ser lo mismo, pues una oficina pequeña que una grande, que a lo mejor en un hotel, que no sé dónde, ¿vale? Pero a nivel de operativa es completamente distinto, porque tú como particular vas a comprar una cantidad de cafés que no tiene nada que ver con los que, por ejemplo, compren en una oficina que haya 100 personas trabajando. O que, por ejemplo, la máquina que pueda tener incluso en un sitio o en otro no tiene nada que ver una con la otra. Me explico, porque, claro, tú te la haces en tu casa, como mucho te vas a hacer, ¿qué? ¿Cuánto? ¿5 cafés? ¿10 cafés? No sé. Ya te explota la cabeza. Pero en una oficina a lo mejor son decenas de cafés o cientos de cafés al día, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Por eso digo que esto sería la primera diferenciación. Tener en cuenta que también esto está simplificado, ¿eh? O sea, es un lienzo yéndonos un poco al mínimo para que se entienda, ¿vale? Evidentemente se puede diferenciar más, ¿no? Aquí tendríamos esto y serían los dos tipos. Ahora vamos con la parte, ¿vale? De la relación. Y aquí ya voy a coger un poco ya más de velocidad, porque si no nos da tiempo, ¿vale? La relación con los clientes la tenemos con un club exclusivo, que ahí es donde venía la parte de exclusividad también que hemos dicho antes, que es el Club Nespresso, ¿vale? Que es por donde ellos se comunican con los clientes a la hora de darles pues, nuevos sabores, ofertas, gestionar también los pedidos, tu pedido va por aquí, por allí, en fin, todo eso lo hacen a través de ese club, ¿vale? Esa es la parte diferenciadora. Aquí estamos poniendo, digamos, lo que es diferente. Evidentemente vas a decir, hombre, la relación con los clientes también llamarán por teléfono y no sé qué. Sí, es muy claro que sí. Pero estamos hablando de lo que hace que este modelo sea especial. Porque tú cuando compras cápsulas en el Mercadona, no creo que tengas un club de cápsulas del Mercadona. ¿Me explico? O sea, en este caso, en este modelo, tenemos eso, porque para ellos es importante, ¿vale? Es uno de sus valores para hacerlo precisamente que tú te sientas parte de algo especial, ¿no? Otra cosilla con la parte de los canales de distribución, pues mirar, eso es una cosa que he comentado antes. Tiene canales de distribución, pero no está en todos los supermercados, por ejemplo. Está en tiendas especializadas, muy, muy concretas. Y luego tiene los canales, pues, teléfono, correo
e internet, ¿vale? Que sería su página web y demás. ¿Vale? Digo correo y teléfono porque eso fue cuando empezaron, realmente. Esta gente empezó antes incluso de empezar a internet a ser como ahora. Entonces, pues ya eso, pues, bueno, imagino que cada vez menos gente lo usará, pero ahí está, ¿vale? Son los canales con los que ellos, cuando digo comunicación, no me refiero a la publicidad, es comunicación con el cliente, ¿vale? Si yo pongo un anuncio en la tele, es un canal de comunicación, pero no es bidireccional. El cliente no se puede poner en contacto contigo, en principio, ¿vale? Pero sin embargo, a través de una web o a través de teléfono, sí. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de canal de comunicación y distribución, se refiere a cómo llego al cliente, ¿vale? Cómo llego, pero de verdad. O sea, que el cliente pueda adquirir mi producto, hacerme preguntas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso sería por aquí. Ahora vamos a ver la parte de los ingresos. ¿Cómo gana dinero esta gente? No me río, espérate que estoy tapando aquí un poco. Vale, si es que no tapo tampoco. ¿Cómo gana dinero? Venga, Miguel, dímelo con voz. O sea que no te oigo. No sé si lo estáis oyendo. No te he oído, no te he oído. No, se te enciende como que vas a decir algo, pero no te oigo. Venta de cápsula. Efectivamente, pero ojo, cuidado, que a veces el árbol no nos deja ver el bosque. Ellos no son fabricantes de cápsulas realmente. Ellos lo que no quieren vender, o sea, ellos no venden las cápsulas como tal. Lo que venden es café, es Nestlé. Ellos lo que tienen es café a cascoporro. Y lo que han hecho ha sido ver la manera de vender más café todavía, porque a lo mejor lo vendían de otra manera o las cafeterías donde fuera. Y lo que han dicho, oye, vamos a darle forma de otra manera, lo metemos en unas cápsulas que la gente sea muy fácil, lo meten, pam, pam, pam. Aunque eso sea más costoso, cree más contaminación, etcétera, etcétera, pero da igual, al final es más fácil para nosotros. Y han creado un sistema en el que venden lo que son las cápsulas, pero en realidad es café. O sea, tendríamos que hacer la distinción, ¿eh? Porque claro, cápsulas, si te venden cápsulas vacías no la quieres para nada. Realmente es el café. Pero también tienen ingresos por otro lado. Esta gente es muy lista. Para que tú te hagas el café, ¿qué necesitas? Tú compras las cápsulas y ya está todo hecho. ¿A que no? Necesitas algo más, ¿no? Para poder hacerte ese café. ¿Qué necesitamos? Las cafeteras, efectivamente, Javier. Pero lo más curioso y lo más gracioso es que esta gente, que yo sepa, por lo menos hasta la fecha, Nestlé no fabrica electrodomésticos. O sea, Nestlé no se dedica a hacer electrodomésticos, ni quieren, ni saben, ni les interesa lo más mínimo. A ellos es un tema de alimentación y ya está. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que tienen, uy, perdón, tienen ingresos por las licencias. O sea, ellos licencian para que otros fabricantes puedan hacer las máquinas compatibles y les pagan unas royalties, digamos, unas cantidades, ¿vale? Por licencia. Entonces, la mayor parte de los ingresos son la venta de cápsulas y la otra parte es no vendiendo máquinas, porque ellos no son los que las fabrican, pero sí que se llevan una parte por que otros puedan fabricar las máquinas que sean compatibles, ¿vale? Curioso, ¿no? Cuanto menos, esto es parecido al modelo de las videoconsolas, por ejemplo. Sony te vende la consola prácticamente perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque luego se llevan a lo mejor un 30% o más del dinero de los juegos. O sea, yo lo que quiero es que tú la tengas, porque donde ganan dinero después es vendiendo los juegos. Y con la parte online, por supuesto, ¿no? Que tengas la conexión, el pago recurrente. Esa es una cosa en la que su modelo ha cambiado. En la PlayStation y todo esto, en la Nintendo Switch y todo esto. Antes era yo compraba el juego y ya está, yo se llevaba una parte, pero ahora tienen las suscripciones de pago, estas que pagan todos los meses. Han cambiado la estructura de ingreso de cobro por venta de juego a, aparte de eso, tener la parte en la que tienes a la gente conectada en una red, ¿no? En internet y demás, conectar bien, jugando y conectándose con otras personas y demás. Por eso es un cambio de modelo. O sea, esta gente ha evolucionado. Por eso te decía que esto tampoco es una cosa estática. Luego en el tiempo lo podemos ir modificando y adaptando, ¿vale? Bueno, vamos al siguiente, que sería, no hago si son las actividades de los recursos, vamos a verlo. Y eso, las actividades. ¿Qué actividades necesita esta gente? Digamos crítica. Aquí estamos hablando de lo que es imprescindible para que esto funcione, ¿no? La fabricación, lógicamente, ¿vale? De lo que son, lo que vienen siendo las cápsulas con el café dentro. Toda la parte de la innovación del I+D, ¿vale? Que es lo que aparece ahí con lo de patente y tal. Si ellos no hacen I+D y van sacando sabores nuevos y tal, la gente va a pensar que es igual que cualquier otra empresa de café. Entonces, con lo cual necesitan continuamente estar invirtiendo mucho en que su café siempre sea lo mejor posible para distinguirse del resto. Y esto es algo que normalmente en empresas pequeñas se nos suele olvidar, ¿vale? Que aunque lo hagamos muy bien, no nos podemos, digamos, quedar ahí parados, ¿no? Que siempre deberíamos tener una parte en la que estemos continuamente dándole vuelta y ver cómo mejorarlo para mantenernos siempre arriba, ¿no? Porque si no, en cualquier momento nos podemos venir abajo. Las cosas cambian mucho, fijaos cómo están cambiando ahora mismo las cosas con el tema de la IA, con todo esto. Si no tenemos un poquito de chispa, se nos puede quedar ahí. Y luego la gestión del club, que os he dicho antes, que para ello es crítico también, ¿vale? Esa sería la otra parte que también es muy importante. Y recursos.
Bueno, lo que son las fábricas en sí, lógicamente las necesitas. Aquí estamos hablando de lo más importante, ¿eh? Que por supuesto tendríamos más, pero la parte de la logística para ellos es un recurso importante, pues si no son capaces de hacerte llegar eh, pues el producto, mal vamos, sobre todo teniendo en cuenta que lo vamos a comprar a distancia, que no es algo que lo vamos a encontrar en una tienda normal, ¿no? Y luego toda la parte de la publicidad, porque como no nos lo encontramos en el lineal del supermercado, ellos necesitan tener un impacto continuo y esa parte es la que utilizan a un actor que tenga mucho tirón o alguien para que tú ya tengas siempre eso presente bueno, te acuerdes de que existe y te des de alta, ¿no? Esa parte de la publicidad como recurso pues lo tenemos también por aquí, ¿no? Y luego como socios clave, ¿a quién se os ocurre que sin ellos esto no sería posible? Sin tener en cuenta a otro tipo de empresa no podría ser posible este modelo de negocio. ¿Se os ocurre a alguien? A los distribuidores de cápsulas regular, porque son ellos, cuidado, ellos directamente te van a vender después a través de la web y tal. O sea, ellos realmente no dependen tanto de una red por ejemplo, de supermercados o cosas así, ¿vale? Los fabricantes, efectivamente, eso es, Miguel. Los fabricantes de las cafeteras, mira, y esto es muy curioso porque Eh, este es la típica cosa que tú asumes por hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando arrancas, dices, no, yo es que esto luego me pondré en contacto con no sé qué tipo de empresa o con la administración pública y no voy a tener problema ninguno porque van a querer que lo haga. Cuidado. Imaginaos que esto se me ocurrió a mí antes de que existiera. Y yo, Joaquín Buendía, cojo un día, me presento allí en la oficina de Philips o de quien sea y le digo, oigan, señores, que se me ha ocurrido esto y quiero que me fabriquéis por lo menos 80 o 90 mil cafeteras que os vais a gastar un montón de dinero en desarrollarlas, en investigación, en desarrollo, en hacerlas, en colocarlas en las tiendas y todo el rollo, para ver si la gente quiere comprarlas y poner mis cápsulas. Claro, yo como Joaquín Buendía se lo comento a alguien así, me va a decir, bueno, vale, vete a tu casa y luego ya te hablaremos, ¿no? Ahora, si llega el señor Nestlé, ya sabéis, con el bigotico y tal, y el sombrerete, y se sienta allí y dice, oye, que soy señor Nestlé, que fíjate, yo facturo unos cuantos miles de millones de café, que no sé qué, voy a poner esto en marcha, este modelo de negocio. ¿Me fabricáis las máquinas? ¿Dónde hay que firmar? ¿Me explico? O sea, entonces no tienen la misma capacidad de negociación, ¿vale? Y esto, cuando necesitas de otros para que tu negocio funcione, pues es muy importante. Y por eso esto no ha sido tan fácil que luego le hayan salido tanta gente que lo haya hecho, ¿no? Evidentemente han salido, pero siempre hay alguien detrás fuerte porque si no es imposible. Para un Mercadona, una cosa de estas, pues claro, pero si no, ¿a dónde vas? ¿Vale? Con lo cual esto es una de esas cosas que también hay que tener en cuenta, ¿vale? Cuando decimos socios clave o partner, estamos hablando de esos socios o de esa proveedor, digamos, especial o alguien que necesite sí o sí para que el negocio pueda funcionar, ¿vale? Y ya por último, tenemos la estructura de costes, que básicamente, evidentemente son más, ¿no? Pero básicamente son la parte de toda la publicidad, que ya hemos visto que es muy importante, esto está relacionado con lo de antes, ¿no? Muy importante, la parte de la fabricación y la parte de la logística. Serían, digamos, las tres partidas más gordas, ¿no? Aquí esto, si nos ponemos así un poco ya esto, pues habría que distinguir entre los costes fijos, variables, en fin, hacer un poquito más de trabajo. Pero aquí ya podríamos ver cómo sería. Y entonces, con esto que estáis viendo aquí, y me quito y me pongo más pequeño, esto es el manual de este modelo de negocio, ¿vale? Es el lienzo de modelo de negocio el que hace que funciona un modelo que ya está en marcha. Y diréis, pues ya está, lo copio y ya está. Pues no es tan fácil, porque tú no eres Nestlé, porque ya hay uno que está haciendo esto. O sea, quiero decir, no se trata de que tú lo copies, sino de que te crees el tuyo, que a lo mejor es cambiando algo. Si yo esto lo hacemos ahora, que podría ser un ejercicio, si queréis lo podéis probar, o se lo podéis decir a ChatGPT que te lo haga, hacer el mismo, pero en este caso con cápsulas, por ejemplo, de las del Mercadona. Y veréis que cambian un montón de cosas, porque ya no es lo mismo, porque aunque vendan lo mismo, porque tú crees que es lo mismo, porque dicen, son cápsulas de café. Cuidado, si tienen sentido y funcionan, es porque cada uno probablemente tengan cosas distintas. Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros para encajar en el mercado, hacer cosas distintas que encajen y le sirva al cliente, ¿vale? En el caso de Mercadona, pues fijaos, ellos lo han hecho compatibles con Nespresso, no necesitan el acuerdo con los partners, no tienen las relaciones con los clientes del club, se ahorran este coste. Claro, todo eso es quita, que al final pues también te puede ayudar a que sea más sencillo lanzarlo y al final hay que el negocio pues también pueda tener. ¿Cuál es la fuerza de Mercadona? Que ya tiene la red de distribución, tiene que es el supermercado que llega casi al 30% de la distribución en España, por ejemplo, que no es que esté haciendo publicidad de mercado, simplemente pues poner un ejemplo, ¿vale? Podéis ir a cualquier otro tipo de cápsula. De hecho, os digo más, la propia Nestlé tiene otras cápsulas que son de ese tipo de modelo de negocio, como el de Mercadona, más parecido, que son las de Dolce Gusto. No sé si las tenéis o lo conocéis. Es la otra línea, la que sí que venden en supermercados, que es más barata, tiene menos sabores, y son de ellos también, o sea, pero es otra línea diferente y el lienzo sería también distinto, ¿vale? Bueno, hasta aquí más o menos
por aquí me ha puesto algo Miguel Ángel. Dice, distribuidores me refería al Corte Inglés y Trocúmer. Sí, claro, también, claro, sí. Pero clave son las máquinas, porque sin máquinas ya puede haber distribución, ¿sabes? No vas a poner las cápsulas en ningún lado, ¿vale? Te tendrías que hacer tú la máquina, eso está complicado, ¿vale? ¿Vale? Bien. Bueno, si tenéis alguna duda, también me lo decís, ¿vale? Que no quiero que me falte tiempo. Bueno, voy a poner esto, que esto ya tiene tiempo, este vídeo es muy antiguo, pero bueno, cuando he dado cosas de línea startup me gusta utilizarlo porque es bastante interesante. Este resume un poco lo que os acabo de contar ahora a nivel operativo, ¿vale? Mira, voy a poner el vídeo y ahora hablo, ¿vale? Si veis que no se oye algo, me decís. El gobierno de España viene detectando un incremento en el precio de la vivienda básicamente por el aumento en la densidad de población. El español de la calle dice, dame hueco, que habiendo hueco yo ya sabré, pero dame hueco, no me lo quites. La opción de recuperar Gibraltar es terreno baldío. 200 años llevamos ahí al hurgue y nada de nada. La solución está al otro lado. Portugal. Hay que hincarle el diente. Pero de a pocos. Que no se note. Aquí tenemos un vídeo demostrativo donde podemos ver a uno de nuestros jefes del Servicio Secreto de Investigación junto a un hito fronterizo entre Portugal y España. Observen con atención. 10 centímetros al día. Parece poco. Pero si lo trazas de arriba abajo, lo que es el recorte de la península de norte a sur, eso da un arrojante de 130.000 metros cuadrados, que vendrían a ser 1.700 pisos de protección oficial. Eso sí, nada más que pasivo. Pa'lante, pero piso. Antes las invasiones se hacían con ansia viva, topa a mí, cuando ya. Claro, el otro se da cuenta, pero en cuanto vas al merme, de a poco, al merme, de a pocos, día a día. No vas notando, pero cuando te das cuenta, no te queda país. A continuación les voy a mostrar la previsión de Portugal para el año 2050, donde este país es un sí es no es. Le queda de recio al país lo del tobillo una gamba. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Tú comparas esto con esto y evidentemente se nota. Pero al hacerlo de a pocos, al ir al merme, no se da cuenta nadie. Esto lo único que pido por Dios es que no salga de España. Se enteran los portugueses y tenemos la de padre que en gloria esté. ¿Vale? Entonces, esto de ir al merme, que es una chorrada, pero para que nos acordemos un poco, es lo de que os decía antes un poco, el de ir poquito a poco, voy haciendo mejoras, cambio esto, cambio lo otro. Lo importante es el cambio que hago, con lo que habéis visto ahí, ¿no? Esa diferencia entre el principio y el final. Eso es lo que es realmente importante. ¿Sabéis eso que dicen, no? Que si cada día mejoramos un 1%, al cabo del año, vamos, es una maravilla, ¿no? El cambio que hemos pegado. Pues es algo parecido, ¿no? El hecho de tener ese mecanismo, que estemos continuamente, aunque sea poquito, pero que hagamos algo que nos permita ir mejorando lo que estemos haciendo, ¿no? Eso es un poco lo que hacen metodologías como esta. Te centran en la parte que realmente importa y te hacen tener esa, ¿recordáis el circulito este? El bucle, vamos mirando qué puedo cambiar, cambio esto, cambio lo otro y tal. Ahora os pondré algunos ejemplos para que veáis. ¿Qué beneficios tiene esto? Nos ahorramos mucho más, o sea, aquí no desperdiciamos dinero porque, de hecho, intentamos gastar lo menos posible porque lo que queremos saber es información, es aprendizaje. Se trata de que lo hagamos, o sea, de que lo hagamos con la mínima inversión posible al principio, estoy hablando, cuando ya lo tienes claro, ya el tema va a petar, pues para adelante, de ahí ya puedes buscar inversión en lo que tú quieras, pero al principio vamos a ahorrar dinero. Vamos a conseguir en realidad que vaya mucho más rápido el proyecto, porque cuando son proyectos que no sabes qué hacer y estás mucho tiempo desarrollando, invirtiendo mucho dinero y tal, primero es que no avanza realmente, estás gastando simplemente, no estás creando una bola cada vez más grande. Y cuando luego no funciona, pues fíjate, peor que eso no puede haber nada. Sin embargo, esto, conforme va pasando el tiempo, al principio puedes ir más lento, pero cuando ya vas cogiendo camino, esa madeja se va quedando ya más clara, una línea más recta, a partir de ahí vas como un cohete, ¿vale? Que es un poco lo que ya os decía de las startups y demás, ¿no? Que vas a conseguir una velocidad de crecimiento mucho más rápida, ¿no? Y otra de las cosas más importantes es que vamos a conseguir que lo que nosotros estemos ofreciendo, el cliente lo aprecie al máximo. Porque como lo hemos tenido en cuenta desde el principio, cuando digo cliente me refiero a los tipos de clientes. Evidentemente habrá personas que estén más de acuerdo y otras menos, pero en general va a haber mucha más aceptación. Se van a enamorar mucho más del producto porque, digamos, lo hemos hecho a medida. O sea, hemos hecho un producto que encaja perfectamente con los requisitos y con lo que quieren, ¿no? Y de otra manera, probablemente a lo mejor con el tiempo podríamos llegar a eso, pero con muchísimo más esfuerzo, ¿no? De esta manera casi desde el principio ya lo estamos haciendo, ¿no? Esos son unos beneficios importantes. También tiene algunos retos, ¿vale? O inconvenientes.
El primero es que esto nos sirve para, si no sabemos todavía cómo hacer lo que vamos a hacer, quiero decir, si es algo de investigación que no tenemos todavía claro, por ejemplo, imaginaos que, oye, no, mira, yo quiero vender un coche que va con agua de grifo, ¿no? Yo qué sé, tú dices, joder, qué guay, ¿no? Bueno, pues eso en Lean Startup no sirve porque no tenemos todavía la posibilidad de poder hacer algo que a la gente le pueda servir, ¿no? Entonces, con lo cual ahí primero hay que resolver la parte de investigación y después ya arrancamos lo de Lean Startup. Yo he hecho programas de Lean Startup, me acuerdo uno que hice en Sevilla y que había proyectos que eran de la universidad allí. Pero primero eran proyectos en los que ya habían terminado su fase de investigación y lo que querían hacer ahora ya es pasarlo al mercado, ¿no? Ese producto o ese servicio que ya habían puesto en marcha por su investigación, o sea, en marcha, que habían, digamos, desarrollado, ya lo querían convertir en empresa y en producto. Entonces ahí sí, el Lean Startup va de lujo. Pero para la parte de investigación pura y dura, eso es investigación, ¿vale? No, que ya de por sí es muy parecido, pero sería eso, ¿vale? Luego también hay que aprender, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Y esa parte también es interesante. De primeras a lo mejor no te sale de forma natural o te dejas llevar por cosas como lo que os he dicho antes, ¿no? Intentar desarrollar el producto con todos los accesorios posibles, con todas las posibilidades que se me ocurren. Son cosas que vas a caer y que es bueno que, digamos, si os gusta esta forma de hacer las cosas o queréis tener más seguridad, perdón, pues que aprendáis, ¿no? Y también puede ser difícil en algunos momentos encontrar, ¿no?, la forma de hacerlo y también tomar decisiones como por ejemplo de pivotar o no. O sea, pivotar al final es cambiar algo, pero a lo mejor sientes que si sigues prosperando, si sigues, digamos, siendo insistente, al final a lo mejor sí que también lo consigues. Entonces, tomar una decisión entre si seguir perseverando o hacer un pivotaje y cambiar cosas, a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces hay que tener también un poco de, ¿qué os voy a decir? Pues experiencia, intuición, bueno, buscar también a lo mejor gente que te pueda asesorar, pero que tampoco no es que esto te vaya a dar un manual ya exacto de cómo lo tienes que hacer, también hay momentos en los que te puedes quedar un poco atascado, ¿vale? Pero aún así ya habéis visto los resultados, yo creo que merecen la pena. A mí no se me ocurriría ahora mismo lanzar cualquier cosa que no fuera así. De hecho, ya hace ya muchos años que yo las cosas las hago siempre con esto en mente, ¿vale? Ejemplos de empresas que se han montado con esto. Pues mira, tenéis a Dropbox, no sé si lo conocéis, fue los que empezaron con la parte del almacenamiento de archivos en la nube, que su primer producto mínimo viable y con el que testearon el mercado para saber si había interés o no, fue un vídeo hecho, que lo podéis buscar en internet si queréis, en YouTube. No lo pongo porque si no es que no os daría tiempo. De hecho, ya voy un poco pegado. Un vídeo en el que con papelitos recortados explican con un montón de detalles, porque entonces la gente no se imaginaba esto de poder tener los archivos en internet, cómo funcionaba y las ventajas que tenía, que si estabas por ahí, ponían que si estabas por ahí en un Safari podías consultar tus archivos, que no sé cuánto. Bueno, unas movidas que lo flipáis. Si queréis luego veis el vídeo para explicar algo que ahora mismo es, oye, pues pongo el archivo en la nube. O sea, tú ya lo dices y ya está. Pues entonces había que explicarlo. Pues pusieron ese vídeo, no tenían nada todavía desarrollado, se apuntaron, no sé si fueron, yo qué sé, 300.000 personas, un montón, en un formulario, y entonces dijeron, vale, merece la pena, hay gente que está interesada. Y a partir de ahí, en unos meses, tenían ya una primera versión y lo pusieron en marcha. Aquí, claro, tienes que tener confianza en lo que os decía antes, de saber desarrollarlo. Evidentemente, si no hubieras sabido desarrollarlo, esto hubiera sido un suicidio. O te hubiera salido regular y luego hubieras tenido muy mala prensa. Entonces, también ha habido casos de eso. Otro caso que me gusta mucho, y voy a explicar ahora en detalle, es el de Zappos. Zappos fue la primera zapatería en línea, online, que existió en Internet y que después lo absorbió Amazon. Lo compró Amazon por no sé cuántos miles de millones, lo típico. ¿Y cómo funciona? Pues mirad, aprovechando la IA que te hace unas infografías ahora que dan miedo, pues lo explico con la infografía que me ha hecho Gemini esta mañana. Entonces, esto, fijaos, ¿cómo empezó la cosa? Pues estábamos en 2002 y este chico, Nick, ¿vale? Pues pensó, dice, oye, esto en aquella época todavía no se vendía prácticamente nada por internet, era solamente información y ya está. Además, me acuerdo perfectamente de aquello. Entonces no se sabía si alguien iba a querer y por qué iba a querer comprar zapatos por internet, ¿no? Entonces este hombre pues tuvo esa idea y dijo, bueno, a lo mejor pues se puede vender por internet. Y entonces era un mercado que no existía y todavía no había, claro, gente que se fuera a comprar zapatos online que antes no tú los hubieras probado, con lo cual el riesgo era alto, ¿vale? ¿Cuál era la hipótesis que él quería validar? Que la gente quiera comprar zapatos online. ¿Querían comprar zapatos online o no? No lo sabía. ¿Cómo lo resolvió? Pues hizo un producto mínimo viable, ¿vale? Como el MVP este que os decía antes famoso, ¿vale? Un producto mínimo viable, que era una web súper simple, porque él sabía en ese momento, pues estaba haciendo página web y demás, pues como estaba yo en aquella época también dedicándome a eso. Y entonces creó la página web, que lo que hizo fue simplemente hacerle fotos de zapatos de las tiendas que tenía abajo de su casa. Lógicamente les pediría permiso y les diría que si luego tal, pues lo iba a comprar. Publicó esas fotos, ¿vale? Y cuando la gente de una forma muy sencilla pues compraba, él lo que hacía era que salía corriendo, iba a la tienda, compraba el producto y se lo mandaba a la gente.
Claro, todo esto, si lo pensáis, el coste era mínimo porque el tío sabía hacer las páginas, las ponía y ya está. Y luego la parte de ir y comprar y todo el rollo, pues no era, a ver, esto al final si te lo piensas pierde dinero, porque aquí realmente no estaba pensando en los beneficios, no estaba pensando en eso, estaba pensando en si realmente esto podía ser un negocio viable. Lo que quería comprobar era eso, no ya vender zapatos como un loco, ¿no? Entonces, aquí fijaos que lo pone bien claro, dice, es un proceso manual, pérdida de dinero inicial, dice, pero aprendizaje crucial, la parte que él aprendió. Con el enfoque tradicional, que sería arriesgado, hubieran gastado mucho dinero antes de validar, ¿vale? Contratando con proveedores, un inventario grande, una web compleja, pasajeros de pago, o sea, hubiera tenido que invertir un montón de miles de euros o de dólares o lo que fuera, para luego ver si esto se vendía o no vendía, y probablemente, como empezaría vendiendo poco, probablemente no aguantase lo suficiente y hubiera tenido que cerrar, ¿vale? Sin embargo, él comprobó que sí y empezó poco a poco. Entonces, esa validación de aprendizaje, esos resultados del producto mínimo viable, pues le dijo que sí, que había hueco, que la gente quería comprar zapatos online, y aquello pues tuvo también una información muy directa del cliente, como que eso le gustaban, que no le gustaban, que quejas, que no sé qué. Todo eso le ayudó a convertirse en la primera zapatería online de Internet, que rápidamente pues se convirtió en eso, ¿vale? Esto si queréis más información, la verdad es que esta infografía la he hecho hace un rato, porque he pensado, digo, mira, en vez de contarlo yo así hablado y tal, digo, le voy a decir al Gemini que me haga una infografía. Joder, me ha hecho esto, se han quedado niquelados. Que bueno, esto también está muy bien, porque para aprender nos viene fenómeno, ¿vale? Un momento que ya se me ha ido. A ver si me deja esto. Vale. Lo malo que tiene el Prezi, que como te equivoques, ya lo hemos liado, ¿vale? Bueno, entonces, ya estábamos con Zapo, ¿vale? Que lo hemos visto aquí. Habéis visto un poco el ejemplo, ¿vale? Hay muchas empresas que lo han hecho así. General Electric, una empresa que ya estaba en marcha, grande, ya sabéis que es una de las empresas más grandes que hay en el mundo y demás, puso en marcha un programa que se llama FastWorks, contrató al Eric Rice, al que inventó el término del Lean Startup y escribió el libro y todo el rollo, lo contrató y estuvo varios años poniendo en marcha un proyecto interno para precisamente toda la innovación que hicieran dentro de la empresa fuera de esta manera. ¿Vale? Con la parte esta de iteraciones rápidas, de prototipos, digamos, de productos mínimos viables, todo ese tipo de historias, ¿vale? Y bueno, pues le fue bastante bien. Esto si queréis también información, lo podéis buscar por internet y hay artículos que te explica todo, ¿vale? Nuestro propio portal de Prevention Wall, nosotros casi todo lo que hemos ido haciendo, casi todo, y cuando no lo hemos hecho, luego nos hemos arrepentido, ha sido de esta manera. Nosotros cuando fuimos a sacar una revista, por ejemplo, en papel, en su época, porque los anunciantes no se anunciaban online y querían una revista, y dijimos, joder, una revista, bueno, vamos a editar una. Cuando vimos lo que costaba, dijimos, ¿qué me estás contando? Entonces lo que hicimos fue hacer unas encuestas, hacer unos sorteos, preguntar a la gente si se suscribía, y como vimos que sí que había reacción, pues dijimos, vale, nos tiramos a la piscina, porque es que editar una sola revista, no me acuerdo cuánto nos costaba, a lo mejor 20 o 30 mil euros, entonces era una barbaridad. Entonces, ya para nosotros que estábamos empezando. Entonces tuvimos que primero validar si realmente la gente tenía, y así lo hemos hecho con un montón de cosas. La propia tienda nuestra, el propio comercio electrónico, empezó con un CD, con un CD que tenía los archivos que teníamos en la web, y a partir de ahí fuimos añadiendo, porque claro, tener solo el CD era una chorrada, fuimos añadiendo libros, y ahora tenemos no sé cuántas miles de referencias. Y clientes también un montón. Pero empezó de una forma, pues bueno, pues para validar, ¿vale? Un comercio que pusimos en un mes y pico en marcha, ¿vale? Que luego lo cambiamos más adelante y demás, ¿vale? Más cosas, más ejemplos que tenemos. Joroba. Esto me pasa a veces, ya os digo, en cuanto pinche donde no es, ya la he liado, ¿vale? Perdonad. Me caché la mal. Está pasando ahí. Me está troleando, pero no os preocupéis que lo conseguiré. ¿Vale? Aquí tenemos lo de Prevention Wall, otra empresa, por ejemplo, una que está aquí en Albacete, que vende pues, por toda Europa ropa, no sé si la conocéis, se llama Minueto, ropa de chica. Pues es que tengo la esta de conocerlo personalmente, somos amigos y empezó, bueno, son 3 socios, pero empezó con un blog de moda, porque a ella le gusta mucho el tema del diseño, la moda y demás. El blog empezó a tener mucho movimiento, incluso llegó a salir en algunas revistas y todo ella. Y de tanto influencia con el tema de la moda, empezó a llevar marcas de ropa como representación y demás en tiendas, porque le gustaba mucho el tema. Y con el tiempo al final terminó diseñando su propia línea de ropa, que si queréis podéis meter en la web, lo veréis, son vestidos. Y de hecho en la tele salen muchas presentadoras, gente que lleva, y actrices y tal, que llevan su ropa y venden de toda Europa. La verdad es que es una pasada. Y empezó con un blog, ¿vale? O sea, que para que veáis. Y otro proyecto que nació también en uno de los programas de emprendimiento que participé hace unos años, se llama Ray de Phil, pues un chico que, bueno, quería emprender, chico joven, estaba terminando su carrera de ingeniería y demás, y le gustaba mucho el tema de la bicicleta. Y entonces pensó, oye, pues voy a intentar solucionar un problema que a mí me trae ya
me tiene ya, digamos, un poco quemado, que es el tema de los puños, ¿no? Que se me resbalan siempre, bicicleta de montaña de competición. Y entonces buscó un material, buscó un fabricante, desarrolló unos puños, empezó a probarlo él, luego se lo empezó a probar con sus compañeros del equipo, los probaban, tal, y cuando ya empezó a ver que los equipos iba haciendo cambios, cuando sus compañeros ya empezó a ver que, oye, quiero otro par, que no sé qué, para mi amigo, para mi primo, dijo, ya está, ya tengo el tema. Y a partir de ahí empezó a crearlos ya con su envase y a venderlos. Bueno, pues los vende en toda Europa a través de Amazon, los vende en Decathlon, los vende en un montón de sitios. Ya tiene una nave industrial, tiene gente contratada y empezó de la misma manera. Empezó exactamente en un curso de que veíamos todo esto que estáis viendo aquí esta tarde, ¿vale? Y son ejemplos, evidentemente a todo el mundo no le va a funcionar, tampoco voy a engañar, pero cuando lo haces, la mayoría de la gente le funciona, ¿vale? Y aquí me gustaría enseñaros un ejemplillo de un vídeo. Viendo, como ella dice, de sus cabritas. Pero Un segundo, el que lo voy a parar ahora, ¿vale? Y quiero que veáis que el tema de la innovación, el tema de arrancar proyectos innovadores no debería ser tampoco exclusivo de alguien que está emprendiendo, ¿vale? Voy a poner esto, ahora lo pararé y os preguntaré unas cosas. en ¿vale? Fuerteventura pintan bastos para el ganadero de caprino sin iniciativa. Hay muchas granjas que han cerrado, también porque no han hecho queso nunca, sino que han vendido la leche y la leche está muy barata. Está a 54 céntimos, muy barato, no te da para mantener una granja. Te sube el coste de producción de la comida que tú le echas a los animales, te sube el gasoil, te sube la luz, te sube todo y el precio sigue siendo estándar siempre. Llevamos así como muchos años. Vale, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis la situación de alguien que tiene una explotación ganadera como la que estáis viendo aquí? En la que le suben los costes de todo, como estaba comentando, pues la electricidad, el pienso, absolutamente todo. Y claro, tú tienes los precios, no puedes subirlos, porque al final hay unos precios que el mercado te obliga a tener, ¿no? Y que poco a poco te va estrangulando. ¿Cómo lo veis aquí? ¿Lo veis? ¿Invertiríais dinero aquí en este proyecto? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que tiene futuro? ¿Cómo lo...? Muy negra. Lo vemos regular, ¿no? Claro, requiere incrementar ingresos, diversificar, efectivamente. Aquí necesitamos innovar, ¿vale? Necesitamos hacer algo distinto de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Al final, innovar es hacer algo nuevo, ¿vale? Tampoco nos complicamos la vida. Entonces, vamos a seguir viendo el trocito que falta y ya veréis la diferencia y cómo cambia la cosa, ¿vale? Para salvar de la quema su explotación caprina, María Jesús empezó a hacer productos derivados, montó con su marido esta quesería y se sumó a la denominación de origen protegida Queso Majorero. Con el queso pues logras mantener un nivel ahí, una cosa por otra, justito. Pero para poder darle vida a la quesería tienes que sacar cosas nuevas y creo que con la leche se pueden hacer un montón de cosas, entonces es cuestión de meterte en internet, intentar sacar recetas, cambiar productos y elaborarlos. Esta y más de rural, desarrollada por María Jesús, a base de devanarse los sesos, le ha permitido rentabilizar su granja y diversificar la producción, evitando intermediarios. Aprovechamos el suero, lo hervimos, sacamos el requesón y hacemos requesón con hierbas, con frutas, con chocolate. Después sacamos el jabón de leche, el licor de leche de cabra, sacamos la mantequilla desnatando la leche, el majobrote, que es el queso curado con mojo. Hay las puipanitas de leche de cabra. Las puipanitas es unas gominolas, unas pastillas de goma, como quieran llamarlo, elaboradas con leche de cabra. No lleva conservantes, no lleva nada, simplemente leche, azúcar y gelatina. Y ya intentaremos sacar algo nuevo. María Jesús, una mujer rural que le exprime 30 horas a cada día, encuentra tiempo para innovar en su laboratorio de ideas mientras otros se divierten. A mí no me gusta el fútbol. Y cuando hay fútbol, pues me pongo en el ordenador. Y siempre digo, pues se pueden hacer muchas cosas con leche, voy a intentarlo y tal. Y busco recetas nuevas de otras cosas y sustituyo. Vamos, que es cuestión de meterse allí, estudiar y elaborar cositas. María Jesús ya ha probado con bombones y turrón. Ahora está pensando en hacer helado. Tenaz y con mucha iniciativa, esta mujer de Fuerteventura sigue a vueltas con la leche, ideando nuevos productos con la materia prima de sus cabras. Habéis visto la diferencia, ¿no? De hecho, incluso a nivel corporal, a nivel físico, fijaos, esta persona no parece la misma que aparece luego por aquí. A ver si localizo alguna. Fijaos, no parece ni la misma persona, ¿vale? O sea, fijaos en el lenguaje corporal, ¿no? Totalmente diferente. De una persona que te está hablando de algo que es prácticamente
dificilísimo, ¿vale? De remontar, y sin embargo, en otro lado, la ilusión y esa manera de ver las cosas con... Y fijaos un detalle que quería comentar con este caso, me gusta mucho destacarlo, de cómo dice, bueno, es que a mí no me gusta el fútbol, como diciendo, bueno, yo no pierdo el tiempo, ¿no? Los domingos y tal, sino que lo que hago es que cojo y me meto por internet, me pongo a buscar ideas, me pongo a hacer pruebas. Eso es lo que hemos estado viendo. Al final es sentido común, es coger y decir, bueno, voy a idear, voy a crear con imaginación, con tal, y voy a ir probando, ¿no? Porque al final, hasta que se convierte en un producto final, aquí no lo hemos visto, pero evidentemente ya ahora tiene que hacer un montón de probaturas, hasta que al final encuentra el que, bueno, pues está bueno, lo prueba con la gente y si le gusta, pues para adelante, ¿no? Entonces, tener esa inquietud, esa curiosidad es fundamental también para que esto funcione, ¿vale? No es una metodología que te lleve, o sea, es tú lo que tienes que tener esa iniciativa, ¿no? De querer ir para adelante, ¿no? Y en este caso, pues bueno, la verdad es que es un ejemplo bastante claro, teniendo en cuenta, porque alguien podrá decir siempre, no, es que yo vivo en un sitio pequeño, es que yo no sé qué, es que yo no sé cuánto. Aquí estamos hablando de una isla, de una aldea pequeña. Bueno, tampoco se le ve que tenga que tener unos conocimientos locos la mujer, a lo mejor, sí, a lo mejor son prejuicios, pero no creo que haya estudiado en una escuela de negocios súper prestigiosa. O sea, quiero decir, al final es un tema de querer hacerlo y de tener ganas y echarle vale, un poquito de arrojo, ¿no? El tema. Vale, conclusiones. ¿Qué hacemos ahora? ¿Podríamos mejorar todavía más esto? ¿Vale? ¿Qué podríamos mejorar? Pues mira, yo mi recomendación, y ya habéis visto un poco un ejemplo antes con ella, creatividad, fomentar todo lo que podáis la creatividad. O sea, aquí hay que ser creativo. Ahora tenemos la IA que nos puede ayudar a pensar cosas nuevas, pero la IA tampoco es tan creativa como pensáis. Al final el ser humano, la diferencia con la IA es precisamente esa, somos mucho más creativos. Podemos crear muchas más cosas nuevas que la propia IA, que al fin y al cabo no deja de ser un eco o una fotocopia de mucho conocimiento humano, no te digo que no, pero no deja de ser al final un remix de todo eso. Intentar fomentar todo lo que podáis la creatividad. Ver documentales, contar con gente diferente, hacer cursos de algo que os guste y os apetezca, no sé, hacer cualquier otra cosa que os ayude a que vuestro cerebro se ponga en marcha y tal, ¿no? Aquí, como no da tiempo, no podemos, pero bueno, podríamos trabajar eso un poco más, ¿vale? Toda la parte digital no la podemos dejar al lado, ¿vale? Ahí no se me ocurre ninguna razón, o sea, me parecería una locura, un suicidio prácticamente, cualquiera que vaya a emprender un negocio o una línea de negocio nueva, lo que sea, que no tenga en cuenta toda la parte digital, las herramientas digitales que tenemos. Y particularmente una que últimamente está ocupando mucho sitio, que es la de la inteligencia artificial, ¿vale? Precisamente ayer dimos un taller también aquí, hablando de los chatbots con inteligencia artificial, de cómo utilizarlos en la empresa y demás, ¿vale? Entonces, con lo cual, tenemos unas posibilidades ahora de dar servicio, de hacer cosas, incluso de inspirarnos con la propia IA, de coger información, hacer estudios de mercado, etcétera, que aunque no sean precisos al 100%, pero nos pueden ayudar muchísimo a avanzar más rápido, con lo cual, bueno, yo esto no lo dejaría nunca de lado. Y otro consejo que os doy, por experiencia, es rodearos de gente que os transmita alegría, que os transmita ser mejores, que sean mejores que vosotros incluso si es posible, para que de alguna manera pues, no lo hagáis solo tampoco y que al rodearos de ese tipo de personas pues va a ser mucho más productivo y, ¿por qué no decirlo? Pues mucho más gratificante, ¿no? Todo lo que vayáis haciendo. Entonces, si hacer las cosas solo, bueno, es con lo que dicen, ¿no? Solo puedo ir más rápido, pero acompañado puedo llegar más lejos, ¿no? Pues es un poco la idea, ¿no? Aunque ya sé que también puede ser fuente de roces y historias, pero bueno, siempre que podáis, creo que es interesante intentarlo, ¿vale? Y bueno, esto lo tenía por si nos sobraba tiempo, pero de momento. Y ya está, muchas gracias. Creo que me ha dado tiempo. Muchísimas gracias, me he pasado 2 minutos. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, nada, gracias Javier. Si tenéis cualquier dudilla, me lo podéis aprovechar ahora, que podemos echar un par de minutillos más, 5 minutos, 10, lo que queráis, para verlo, ¿vale? Muchas gracias encantado a todos. Claro, nada, y encantado de haber estado este ratico con vosotros. En 1 hora y media es que parece mucho, pero bueno, es tanto, ¿sabes? Se pasa el tiempo rápido. Vale, gracias, Miguel Ángel. Yo he aprendido un montón, no tenía ni idea que Nespresso y Dolce Gusto eran sí. de la misma. Sí, de Nestlé. Sí. Pero bueno, de Lean Startup ¿sabías algo? ¿Lo habías visto ya antes, Lucía, alguna vez? ¿Lo de Lean Startup te sonaba? Pequeñas nociones durante el máster, pero no había visto casi. Así, a mí Claro. personalmente me ha gustado mucho y era una cosa que me llamaba la atención porque en su día vi por encima. Pero bueno, el resto de participantes, muchas gracias por haber estado aquí. Si tenéis alguna pregunta, este es el momento. Claro. Dejamos Y un ratito. aprovechar si queréis. Nada, básicamente es ir poco a poco. O sea, esto si al final es lo que hemos visto. Ir poco a poco, sentido común, poner desde el principio el contacto con el cliente y ir probando con cosas que sean, digamos, baratas. Aquí hay un dicho que dicen con esto que dice, equivócate rápido y barato, ¿no? Para que aprendas lo más rápido posible, ¿no? Es un poco la
la esta, ¿no? Leonardo, ¿quieres comentar algo? Sí, Dime. es que yo había oído hablar de la metodología Lean, tampoco me he documentado Sí. mucho, sencillamente me lo había ofrecido. Entiendo que Lean Startup es una variante de la metodología Lean, ¿no? Vale, ahí lo que han hecho, sí, es que antes no me metí en el detalle, porque si no es que si me meto en el detalle, yo esto a veces hacemos cursos de son a lo mejor 8 horas o más horas de esto, ¿sabes? Entonces no daría tiempo, pero el que le puso, el que acuñó lo del Lean Startup, lo que hizo básicamente es esa formación que había recibido el Eric Rice del otro, del Blanc, que era para montar startup y tal de tecnología, lo que hizo fue decir, oye, pues si esto se parece mucho a lo que es el Lean, que el Lean es no tener, es como ser muy eficiente a la hora de hacer las cosas, no tener desperdicio y tal, ¿no? Desperdicio me refiero a que no gastes tiempo, no gastes dinero de más, no. Y eso ya eso ya es una metodología, como tú dices, que se hace en las empresas y que funciona muy bien. Yo también he participado y sé también un poquillo del tema. Pero aquí lo que hicieron fue robar un poco el término, como para decir, oye, no, vamos a montar una startup, pero lo vamos a hacer de la forma más eficiente posible. En el que vamos a tardar menos tiempo, vamos a ir al grano y no vamos a gastar mucho dinero tampoco, ¿vale? Vamos a buscar digamos, la solución lo antes posible, ¿no? Y eso, por eso le pusieron lo del Lean. Entonces tiene esa relación, pero digamos que no es lo mismo exactamente. O sea, aquí estamos hablando del concepto de ser Lean, ya sabéis que es como magro, ¿no? Sin grasa, sin desperdicio. Entonces como que intenta ser, digamos, de esa manera, pero no es que sea una aplicación de lo que es el Lean de la empresa, digamos, de una empresa normal. Con lo de las catas y todo este tipo de cosas. Eso es otra cosa que, bueno, que está muy bien también y que tiene relación en el fondo, porque lo que quieres es eso también, pero aquí está más orientado a lo que ya os he comentado, de ir iterando a una cosita pequeña, vamos a estar. Que esto cuando tienes una empresa también a veces cuesta porque tú ya directamente puedes tener un presupuesto a lo mejor asignado a eso, o piensas que es una frase peligrosísima de decir, no, yo es que esto me lo voy a gastar porque lo quiero hacer bien. Y esa frase ha matado a mucha gente en el sentido de negocio. Porque claro, el lo quiero hacer bien, ¿quién te dice que está bien? O sea, que gastarte mucho dinero no quiere decir que lo vayas a hacer bien. O sea, lo que vas a hacer es gastarte un montón de dinero, ¿vale? Entonces, primero comprueba, y yo sé que eso, y a mí me pasa también, porque yo hay veces que ya directamente como que tengo confianza suficiente y digo, ¿para qué me voy a poner a hacerlo poco a poco y tal? Bueno, pues a veces que he hecho eso ha sido cuando me he estampado, ¿vale? Y luego me ha costado dinero. Sí, Porque es realmente, así, a ver, yo lo que veo de esta metodología es que, bueno, es sencilla, no tiene sí. 25 pasos, son 4 No, pasos. no. Y, en fin, es sencilla y realmente, a ver, al final lo veo bastante efectivo. Claro, al final, claro, lo que tú dices, esos proyectos gigantescos de hacer aquí una máquina, vamos, tiene muchas posibilidades de que vaya al garete. Y claro, el problema es Sí, que sí. es que mueres. Claro, un proyecto muy gordo que invierte muchos recursos, mucho tiempo, mucho dinero, pues claro, te Exacto. puede arrastrar, claro. Acumulas, pues ya te digo, aquí es que no te puedo poner todas las gráficas que uso normalmente cuando hacemos cursos de estos más largos y tal, pero hay una cosa que vas acumulando riesgo. El riesgo lo vas cuando haces algo así, que inviertes mucho y esperas mucho tiempo hasta que al final ya vas a ver el resultado, el riesgo que has acumulado, como si fuera, yo qué sé, agua o cualquier otra cosa, es enorme. Sin embargo, cuando vas dando pasos más pequeños y tú vas contrastando, como que vas sumando riesgo, pero siempre es un pasito muy pequeño cada vez. Entonces, al final es un tema de probabilidades, ¿no? Si lo haces de esa manera, las probabilidades de que salgan mal son muy altas. Y si lo haces de esta forma, por el sentido común, pues ya he visto que al final es un tema de ir siempre comprobando por dónde vas, pues las probabilidades de que salgan mal son mucho menores, ¿vale? Es un poco, es por eso nada más, no quiere decir que si lo haces te va a salir bien seguro, porque hay muchos factores que pueden salir hasta que te lleves mal con un socio que lo estés haciendo, o sea que te puede salir cualquier cosa, pero de verdad, y os lo digo porque yo lo llevo viendo ya muchos años, primero porque sin saberlo ya lo estábamos usando, porque yo qué sé, se nos ocurría, lo más lógico era hacerlo así, no sé por qué, éramos de ese 5%, digamos. Pero luego, con el tiempo, con toda la formación que he hecho, que ya llevo muchos años haciéndolo, con programas de formación de todo tipo, de formación, de emprendimiento, programas de incubación, de aceleración, todo esto, es que es una pasada, o sea, es que es una pasada. O sea, es verdad que cuesta un poco al principio, aunque dices, bueno, es fácil, sí, ya, pero cambiar la mentalidad a veces no es tan fácil. Es más fácil, o sea, entenderlo es más fácil que luego hacerlo, ¿vale? Pero cuando la gente lo sigue, es la leche, o sea, es una maravilla. Porque al final, es verdad que a lo mejor ya no terminan vendiendo lo mismo que tenían al principio. O sea, quiero decir, a lo mejor yo te digo, quiero vender caramelos de estos para la tos, ¿vale? Yo esto voy a hacer esto y lo voy a vender liados en amarillo. Y cuando pasan los meses, después lo que estás vendiendo es un bálsamo no sé cuánto, ¿sabes? Bueno, pero eso funciona y a lo mejor lo del caramelo no. Esa es la historia. Que al final terminas haciendo algo que soluciona el problema, pero no tiene por qué ser exactamente lo que eso también tiene que estar preparado para cambiar un poco la mentalidad. Y luego dentro de empresas que ya están en marcha, yo como consultor también, que trabajo de ello, es la metodología que también seguimos. O sea, nosotros si tú te vas a implantar algo en una empresa, que es un cambio que va a afectar a mucha gente,
no haces el cambio y ya está. O sea, no tiene sentido. Lo que haces es primero prueba, un grupo pequeño, haces pues el mismo proceso que aquí. Vas haciendo un producto mínimo viable y a partir de ahí lo vas iterando. Y cuando ya tienes algo que ya dices, vale, ya no le vemos fisura, esto va como un tiro, pues entonces ya lo distribuyes al resto digamos que lo expandes, ¿no? Al resto de la organización. Es lo mismo, es lo que hicieron en General Electric y es lo que la gente ahora mismo pues tiene sentido hacer en una empresa. ¿Vale? Por aquí me han puesto algo. Dice, eso es, el problema es que al inicio estaba muy enamorado. Exactamente, sí, esa es otra. Es que a esto nos ha pasado todo y yo soy el primero. Cuando tú haces algo, ya lo identificas como parte tuya y es como que tiene que ser así. Y esa frase, otra frase también típica es, no, es que el mercado no está preparado para entender mi producto. A ver, me parece muy bien que no esté preparado, pero es que tú tienes que vivir de eso, ¿sabes lo que te digo? Y te va a costar mucho más trabajo, imagínate, cambiar a todo el mundo o esperar a que algo pase para que entiendan cuál es tu producto, que eso a lo mejor no pasa jamás en la vida, que cambiar tu producto. O sea, cambiar tu producto siempre está en tu mano. Cambiar el mundo para que entienda lo que tú quieres vender, eso explícame cómo se hace. O sea, es muy complicado. Entonces, que esa es otra de las trampas que a veces cometemos, ¿no? De quedarnos encasquillados en lo que yo he hecho porque le he dedicado ese tiempo. Esa es otra. La gente no valora el sudor, valora el valor que tú le aportas. ¿Me explico? O sea, si tú te has podido tirar un año haciendo algo y te haya costado la vida hacerlo, pero si la gente no lo valora porque le da igual y si es irrelevante para ellos, pues lo va a ser y ya está. Y no van a pensar, y pobrecito, hasta un año con esto desarrollando. No. O sea, cuando te sepas eso, mejor. Porque al final no es un tema de valorar el esfuerzo, o sea, es un tema de que verdad que hace falta esfuerzo, pero que no es lo que valora la gente. La gente valora por el aporte de valor que tú le des. ¿Vale? Porque para ti, ¿cómo te ha mejorado la vida? A mí me da igual que hayas tardado en hacerme un jersey 7 años que hayas tardado un segundo. Si a mí el jersey me gusta y me queda bien y me abriga, ya está. Eso es lo que yo quiero. ¿Me explico? Aunque sea un poco, yo sé que parece un poco impersonal, pero es que es así. Si es tu primo o alguien de la familia, a lo mejor sí se lo compras, pero en general no lo vas a comprar. No sé si con esto ¿vale? Me explico. Bueno, pues no sé, alguna cosilla más. No sé si tenéis algo más. Nos hemos quedado ya unos pocos menos. Pues Si nadie... nada, Perdóname, pues ya Joaquín. está. No, ya está. Pues nada, que gracias. Dime, Vale. Lucía. No, si nadie tiene ninguna otra pregunta, pues simplemente recordaros nuevamente que se ha grabado la sesión y que os enviaremos la sesión grabada y la presentación de Joaquín en aproximadamente una semana. Muy bien. Muchísimas gracias. Y que no se me Pues olvide, gracias. perdonadme, os llegará una encuesta de satisfacción también, por favor. Es muy importante para nosotros que la rellenéis. Sí. Os lo agradecemos mucho porque así pues, podemos aprender para las siguientes sesiones. ¿Ves? Lo que te decía, hay que tener feedback del cliente. Si Eso ahora es. decís que está fatal, pues entonces tendremos que cambiar algo. A lo mejor es el ponente, a lo mejor la charla, lo que sea, pero hay que cambiar. Hay que pivotar, a lo mejor. Vale. El feedback es que es valioso, ¿eh? Muchas veces Claro, no le damos la obstinación, nuestra idea, no sé qué. Es como que entonces tenemos la razón absoluta, tenemos lo mejor, pero ese feedback, eso es que es oro molido. Totalmente. Y yo os aconsejo, si vais a montar alguna cosa, ya como último apunte, no os compliquéis la vida, que a veces nos complicamos con hacer unos formularios y unas encuestas que saltan chispas, cuando a veces con hacer 2 o 3 preguntillas sencillas, o directamente, si puedes, con las propias personas, es lo mejor, porque te van a dar la información directamente sin filtro y es mucho más, si se puede, quiero decir, a veces que no se puede, pero si se puede, mucho mejor obtener la información directa y que te lo hablen de una forma, digamos, abierta y con confianza, eso siempre es lo mejor, porque ahí ya tomas tu nota y para adelante, ¿vale? Pero ese es mi consejo, ¿vale? Que cada uno. Como Y decía nada, pues José bueno, Mota, poco a eso poco es. y sencillo. Poco a poco, al merme, poco a poco, así. Eso. Y nada, pues nada, es Muy un bien. placer haber estado con vosotros esta tarde y nada, que vaya bien la semana. Perfecto, gracias. Muchas gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego.